Dani, ¿todo bien? Muy bien. ¿Cuál de ellos? Dani, están todos los detalles. Bueno, aquí tenemos un equipo de informática, todos los equipos son muy buenos. Está todo pendiente de que metemos. que salga todo. ¿Qué miren esto? Vale. Sí, se puede. Se oye bien, ¿no? Me lo pongo un poquito más abajo. No sé si. A ver, si quieres, vaya hablando. A ver, sí. No sé yo si se oye bien, no. Más abajo. O más arriba. Más aquí. Aquí sí se oye mal. Dime. Ahí. Vale. Ujú. Delante y la otra. Y eso controlarse. Vale, perfecto. Pues, sí, sí. El ángulo de la cámara está aquí. Vale, para que no me vaya. Más o menos aquí. Ahí donde me tengo que ir. Aquí. ¿Aquí? Vale. Hacia ahí te puedo mover. Vale. Perfecto. La cámara es aquí, ahí entiendo. Vale. Pero la definición del valor Vale. tú la escuchas. Sí, yo la envías. Nosotros estamos aquí escuchamos. Sí. Vamos a intentarlo. Bueno, eso es la definición de dolor. ¿Qué cosas?
Ahí todavía no se ponen de acuerdo, la cambian cada 2 por 3. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? No sé dónde he puesto el librito. Allí. ¿A qué quiere? Una foto. Es que quiero. Que si no, no puedo funcionar. Saca el vídeo con todo. Vídeo no, por lo menos Con lo poco que me gusta que la foto. la primera diapositiva. Qué alegría de verdad. Un placer. Para subir, luego nosotros yo pero tú solo. Pero tú tienes el Y pongo para acá, yo. Ah, No, tú te vas a tú ponte hacer- ahí. Pasa. ¿Otro más? Sí, ponte aquí. Ponte ahí. Pon el centro, yo me pongo de aquí. Exacto, te pones aquí. Vale. Aquí, y ahora yo te siento. Y nosotros ponemos ahí. Nosotros ahora nos ponemos ahí. ¿Dónde? Terminamos y después nos ponemos. Eso aquí. Me he enterado, ¿eh? Mentira. Esa. Esta no, no, esta es fría. Esta es fría. Esta está- Calentita no es. Esa es. Buenas tardes, queridos amigos. Son 26 grados los que he visto al pasar en el autobús, en el 1, el 1, el primero, el mejor. A ver si algún día conseguimos que en vez de ir desde Capitanía a Montevideo, vaya de Capitanía al Colegio Médico. Ahí estoy, a ver si lo conseguimos. No es que yo tenga nada con Montevideo, pero Montevideo no dice nada, el Colegio Médico somos 17, somos 12.740 médicos, que han entrado, ¡boom!, de golpe 350 médicos. Bueno, hoy es un día muy importante para esta corporación tan sevillana, por eso es oficial, porque desde 1895 está al servicio de los intereses de Sevilla. Gracias a la reina regente María Cristina. Y evidentemente, cuando propongo algo, procuro que sea de matrícula de honor. Y ese es el caso que nos trae hoy a este colegio de médicos. Me acompaña en la mesa, pues, el conferenciante, que es el profesor doctor don Federico Montero Cuadrado, al que le agradezco su predisposición para venir a este colegio. Él es salmantino y viene de Valladolid expresamente para estar aquí en el Colegio de Médicos con todos vosotras, con todos vosotros. Digo vosotras porque es que la mayoría sois mujeres. Muy bien. Y a mi derecha, María Reyes Díaz Hostos, que, ¿por qué? Vosotros diréis, ¿por qué está María Reyes arriba? Primero, porque se lo merece, y segundo, porque ha trabajado mucho para que este acto sea posible. Gracias a ella, hoy está aquí don Federico con todos nosotros. Por eso, muchísimas gracias, María Reyes. Sé el cariño que le tiene y el propósito de que este acto se pudiera ejecutar, realizar. Me voy a cambiar un momentito, ya paso de Rojason a Alberto Pérez Calero. Muy bien, y así leo mejor. Como he dicho, nuestro conferenciante en el día de hoy tiene un currículum, voy a abreviarlo porque es extenso, extenso, un montón de premios, pero claro, tengo que decirlo. Don Federico Montero Cuadrado es doctor
en fisioterapia por la Universidad de Salamanca con sobresaliente cum laude. Es graduado en fisioterapia por la Universidad de Salamanca, máster oficial de tratamiento de soporte y cuidados paliativos en el paciente oncológico por la Universidad también de Salamanca, diplomado en fisioterapia por la misma universidad, experto universitario en metodología de la investigación en ciencias de la salud por la misma universidad, experto universitario en ejercicio físico terapéutico, esta vez por la Universidad de Málaga, creador y coordinador junto al querido Miguel Ángel Galán Martín, del que hemos estado hablando hace un momentito, este hombre, su compañero, bueno, todo, su maestro, que falleció con 50 años. Una persona súper querida y al cual le debe muchísimo y del cual seguro que hablará a lo largo de su conferencia en el día de hoy. Como he dicho, creador y coordinador junto a nuestro querido, que Dios lo tenga en su seno, don Miguel Ángel Galán Martín, de la Unidad de Estrategia de Afrontamiento Activo para el Tratamiento del Dolor Crónico en Atención Primaria de SACIL, en Valladolid, desde el año 2018 hasta la actualidad. Fisioterapeuta de la Unidad del Dolor, Atención Especializada del hospital, que lleva un nombre de un gran médico, Río Ortega, de Valladolid. Fisioterapeuta personal estatutario de esa misma ciudad, de Valladolid, en el distrito este. Fisioterapeuta clínica privada y también de la Federación Castellano-Leonesa de Fútbol. Esto no lo tiene que explicar luego. Desde diciembre de 2013 hasta junio de 2018. También de la Mutua Fraternidad, MUPRESPA de Salamanca, en abril de 2004 a marzo de 2006, Centro de Estancias Diurnas de la Cruz Roja de Salamanca, becario en el Servicio de Deporte de la Universidad de Salamanca, profesor de la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid, desde el año 2017, curso 2018, hasta la actualidad. Profesor máster de terapia manual y osteopatía de la Universidad de Valladolid, desde el año 2010-2011 hasta la actualidad. Profesor máster oficial de terapia manual y osteopatía de la Universidad Givenat de Barcelona. Profesor en el máster oficial de terapia manual de la Facultad de Fisioterapia de la ONCE de Madrid. Profesor del curso de posgrado Dolor y Neurociencias, Nuevo Abordaje Fisioterapéutico. En más de 50 ediciones lo ha hecho este curso de Dolor y Neurociencias, Nuevo Abordaje Fisioterapéutico. Docente en más de 25 congresos nacionales e internacionales. Investigador de proyectos de investigación, concretamente el titulado Evaluación de los efectos de la educación en neurociencias de dolor y ejercicio físico en pacientes con dolor crónico mediante imagen cerebral, que ha estado financiado también por Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, principal investigador del proyecto de investigación titulado Estudio del impacto del uso de nuevas tecnologías para potenciar el efecto de un programa de educación en neurociencias del dolor y ejercicio en pacientes con dolor crónico, financiado por la Consejería de Sanidad, Junta de Castilla y León, como he mencionado, y Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla y León. Miembro del equipo investigador del proyecto de investigación titulado Desarrollo de reglas de predicción clínica en pacientes con dolor crónico, financiado por el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla y León. Miembro del equipo investigador del proyecto de investigación titulado Ejercicio físico y pedagogía del dolor en pacientes con dolor crónico, financiado por la Consejería de Sanidad, Junta de Castilla y León y Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla y León. Miembro de la Sociedad Española de Fisioterapia y Dolor. Socio fundador de la Sociedad de Estrategia y Afrontamiento Activo para el Dolor Crónico. Miembro del Grupo de Trabajo de Protocolo de Fisioterapia del SACIL. Miembro del Grupo de Trabajo de Abordaje de la Cronicidad de la Consejería de Sanidad y Castilla y León. Miembro del Grupo de Trabajo de la Guía del Dolor Crónico No Oncológico del Ministerio de Sanidad. Y ahora los premios recibidos. Premio CEDAP Ferrer a la mejor experiencia innovadora en atención primaria 2018.
de Valladolid. Premio Fisioterapeuta del año 2019. Exequo con Miguel Ángel, antes mencionado, Galán, que en paz descanse. Quinto premio Euskadi, San Sebastián, 2019. Premio Mejor Artículo de Investigación en Atención Primaria Valladolid, 2019. Premio Especial Hospitalidad, 14 premios San Juan de Dios, Universidad de Comillas, Madrid. Premios Concefe Castilla y León, Entidad Amable, Unidad de Estrategias de Afrontamiento Activo para el Dolor Crónico de SACIR, Palencia, con P, diciembre 2023. Y el último titulado, Premio Excelencia en Fisioterapia, Colegio Oficial de Fisioterapeutas de La Rioja, marzo de 2024. Como podéis comprobar, el expediente no puede ser más brillante. Y bueno, ha venido con todo el cariño, un poquito corriendo para poder llegar a su hora como debe ser, y como él es una persona que he podido hablar con él por teléfono, y la verdad es que es una persona muy entrañable. Está, hombre, ahora mismo pasando mucha alegría, pero también un recuerdo de su compañero, que aquí no presente, pero que seguro que está con todos nosotros. Y le voy a ceder la palabra a Maridelle para que lógicamente se dirija unos instantes a todos ustedes. Bueno, para mí es imaginaros que tenéis un ídolo, una persona, lleváis años trabajando en afrontar el dolor de forma no farmacológica y encontráis una persona en España, junto, bueno, con Miguel Ángel, que forman una unidad de afrontamiento activo de dolor crónico avalado por la consejería. Tú dices, eso es una maravilla. En el libro del dolor del 2022, el libro blanco, sabemos que todo hay que hacerlo con no farmacología, todas las guías clínicas importantes, todas. Pero al final el fármaco es el que está. Y vosotros habéis hecho eso que en todas las guías estaban muy bien dichas, con muchas evidencias científicas, y lo habéis conseguido. Entonces, para mí eso es un auténtico aplauso, porque es que eso lo habéis conseguido de una forma que la institución lo avale. Y yo ya no tengo nada más que decir. Le dije, ¿qué quieres que diga de ti? Entonces, fisioterapeuta, llevo muchos años en dolor y hay algo importante. Expaciente de dolor crónico. Por lo tanto, ya no hablamos de evidencia desde fuera, ¿vale? Vale, pues ya está, hasta ahí. Muy bien. Bueno, yo repito antes de que haga su intervención, don Federico, darle las gracias por este interés que se ha tomado de corazón. Pues yo sé que las personas cuando se toman el interés de corazón, para mí eso vale muchísimo. Eso no está pagado con nada. Y este esfuerzo que ha hecho para estar esta tarde con todos nosotros es de agradecer tremendamente. Muchísimas gracias y un fuerte aplauso, por supuesto. Ahora, Ahora, como dicen en Sevilla, pregonero, este es tu tiempo. Vale. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias, ¿vale? Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias al Colegio de Médicos de Sevilla por invitarnos, por darnos la oportunidad. Y muchas gracias a Reyes y Alberto, ¿no? por facilitar todo. Lo han puesto muy fácil. Siempre me gusta venir por Sevilla, es una ciudad muy bonita y bueno, que tengo relación con ella. Mi tío vivía en Triana y siempre me gusta ir a Triana, ¿no? Bien. Vamos a hablar un poquito de cambio de paradigma en el tratamiento de dolor crónico, ¿no? En los últimos años ha habido un cambio de paradigma. En otros países van un poquito con este cambio más acelerados. Aquí está costando un poquito. Y entonces vamos a hablar un poquito de cómo este cambio hemos ido trabajando desde una unidad, como antes ha comentado Reyes, que se llama Unidad de Estrategias de Afrontamiento Activo para el Dolor. Es una unidad de dolor que está en el primer nivel asistencial en Castilla y León. Tenemos una sede en Valladolid, que fue con la que empezamos todo esto en 2018. Nosotros antes habíamos pasado por la unidad de dolor del hospital, trabajamos en una unidad de dolor del Hospital Río Ortega y luego ya trabajamos en este tipo de unidad, ¿vale? Ahora mismo, en estos momentos, empezamos trabajando 2 personas, mi querido compañero Miguel Ángel Galán y yo trabajamos en Valladolid, empezamos los dos
pero hoy en día ya tenemos 7 unidades de afrontamiento en todo Castilla y León. Hay unidad en Valladolid, en Burgos, en Palencia, en León, en Ponferrada, en Ávila y estamos comenzando en Salamanca, ¿vale? Es una unidad de primer nivel asistencial con equipo interdisciplinar y trabajo transdisciplinar, ¿vale? Donde tenemos 4 pilares básicos, todos ellos conectados, insustituibles, que son el nivel asistencial, donde trabajamos a nivel asistencial con pacientes de dolor crónico. También tenemos un pilar docente, están rotando, somos dispositivo docente de la unidad docente allí de la Gerencia de Atención Primaria de Valladolid Este, y están rotando profesionales, EIR, MIR, PIR y también profesionales de otros servicios de salud. Ya puedo decir que salvo de Asturias hemos tenido de todas las comunidades autónomas rotando profesionales sanitarios. También tenemos un proyecto iberoamericano de trabajo de dolor crónico, cambio de paradigma en Iberoamérica, donde también han venido gente de Sudamérica y también ha venido gente de Bélgica, de Dinamarca, de Inglaterra a trabajar, a rotar en la unidad, ¿vale? A nivel de investigación, creemos que es básico y fundamental investigar, porque desde la investigación es la forma de avanzar, y si una de las cosas que está en la unidad hoy en día es porque desde el primer momento hicimos investigación, una investigación pragmática, con pacientes reales, y ver estos cambios, cómo se pueden ir mejorando, y estamos en continuo con los datos continuamente intentando mejorar resultados. Y por último, es una unidad también que se encarga de gestión, como ya ven ustedes, tenemos una coordinación sociosanitaria desde el primer nivel asistencial para que estos pacientes también tengan una continuidad de cuidados, ¿vale? Todo esto al principio fue difícil, ¿no? Fue difícil porque era un enfoque totalmente diferente al que estábamos acostumbrados a trabajar, y todo esto vino como desde una frustración de personas que venían a tratamiento y que mejoraban poco o no mejoraban, pero que volvían y volvían, ¿no? Y nosotros pensábamos que esto era así, que teníamos que aprender a vivir con eso, pero cuando de repente me pasó que tuve un síndrome de dolor regional complejo, un antiguo SUDEC en el brazo, comprendimos de primera mano que el dolor es más que una lesión, que el dolor es más que una etiqueta diagnóstica y que el dolor afecta a todas las capacidades y a todas las dimensiones del individuo, ¿no? Entonces esto todavía, como decía yo, nos faltaba por hacer las prácticas, ¿no? Hicimos formación con australianos, hicimos formación y tuvimos la suerte de poder estar haciendo una estancia en el Laboratorio de Neuromodulación de Harvard. Estuvimos en otros países centroeuropeos aprendiendo otro enfoque diferente al que teníamos aquí, pero luego tocó hacer las prácticas, como digo yo, desde paciente, y entonces todavía lo comprendimos mucho más, ¿no? Y todo esto hizo que al principio no se entendiera cómo tratar al dolor y tuviéramos un poquito al principio, pues, un poquito de cautela, que qué estábamos haciendo, que esto, si no había mucha evidencia o si no, tal, ¿no? Con el tiempo, la evidencia ha ido dando la razón, el sentido común, y las investigaciones que hemos realizado, pues también vamos mejorando todo este tema, ¿no? No fue fácil, pero se consiguió. ¿Qué les voy a hablar de dolor crónico? Ustedes como sanitarios, algunos como pacientes que me han estado comentando por aquí también, que el dolor afecta a más del 20% de la población a nivel mundial. Se estima que en nuestro país hay 9.200.000 padecientes, que el dolor es el protagonista de su vida, ¿no? Y este es un tema importante, 9.200.000, pero es que el problema es que la prevalencia está aumentando. Así, los primeros estudios de prevalencia en nuestro país, que los hizo Basols, más o menos de una fiabilidad, estimaban que en 1996 teníamos una prevalencia de dolor crónico en torno al 11% de la población española. Según los datos del Observatorio Nacional del Dolor, en los últimos años tenemos, desde el 2022, un 25,9% de la población española tiene dolor crónico. 25,9%, ¿no? Y este es un tema, si estimaciones estábamos en torno al 11% en 1996, ¿qué ha pasado 26 años después para que dupliquemos esa prevalencia? Esto es un tema interesante, ¿no? Podemos hacer un análisis y haremos un análisis de por qué podría haber aumentado todo esto. Muchas veces pensamos que es por el envejecimiento poblacional, pues que sepan ustedes que la edad media en nuestro país de dolor crónico es 51,6. Saben ustedes que para que una media salga en torno a 50 tiene que haber por debajo de 40 y 60 en esa franja donde más prevalencia, ¿no? Y que la edad media de duración del dolor aquí está en torno a los 7 años. Hubo hace unos cuantos años, en 2014, un informe de Pain in Europe, donde hablaba que en España era el país que más duraba de media el dolor crónico, en torno a 7 años. Fue un escándalo aquello, porque decía que era de los que más dolor crónico teníamos en Europa y que encima duraba más, una media mayor. Y eso es lo que tenemos: dieta mediterránea, tenemos mucho sol, tenemos muchas cosas, pero tenemos una prevalencia importante de dolor, ¿no?
Miren ustedes, en Castilla y León, de donde vengo yo, en el año 2018 el dolor supuso 1.350.000 días de bajas laborales por problemas musculoesqueléticos. Somos 2.200.000 personas más o menos en Castilla y León, 1.350.000 días de baja laborales por problemas musculoesqueléticos, quitando todo lo agudo, quitando lesiones traumáticas, perdón, quitando lesiones traumáticas. Entonces, el volumen de estas afecciones es bastante importante. Y siempre pensamos los sistemas sanitarios están en riesgo, la sostenibilidad de los sistemas sanitarios que están en riesgo por los tratamientos hospitalarios, sobre todo tratamientos oncológicos, hematológicos, cardiovasculares, ¿no? Pues en Estados Unidos, que lo miden todo, que miden gastos, que miden efectos de la inversión, se han dado cuenta que tanto a nivel público como a nivel privado, ya desde el año 2013, la Sociedad Americana de Dolor estimaron que los costes directos e indirectos del dolor crónico son mayores que los costes del cáncer, del SIDA, enfermedades cardiovasculares, diabetes y Alzheimer. Incluso si sumamos algunos de ellos, no llegan a los más de 600.000 millones de dólares que cuesta el dolor crónico en Estados Unidos. Este dato fue de 2013, no tengo aquí, pero hay otro artículo que ha salido en la revista JAMA hace 2 años, que hablan desde 1996 hasta 2016, tanto en seguros privados como en la pequeña sanidad pública que hay en Estados Unidos, cuanto en lo mixto también que hay, tanto público como privado. Los costes que mayores gastos producen son los tratamientos directos e indirectos del dolor crónico. Y este es un tema que siempre estamos teniendo en cuenta la sostenibilidad del sistema sanitario, siempre pensamos que lo hospitalario y ciertas especialidades son las que ponen en riesgo y que son prioritarias, sí, pero que sepamos que muchas veces que los gestores sanitarios no son conscientes de que el dolor crónico es un problema bastante importante para la sostenibilidad del sistema sanitario. En la semana pasada ha salido la encuesta nacional de salud, después de que la última fue en 2017, y entre las 10 primeras causas de dolor crónico, la segunda está la lumbalgia después de la hipertensión, pero es que la tercera, cuarta está la cervicalgia, la octava está la migraña crónica, la artrosis está también la quinta. Si sumamos todos esos expedientes, el primer diagnóstico que podría ser verdaderamente el verdadero problema de salud en nuestro país sería el dolor crónico. ¿Vale? Y el tema está muy bien, los datos económicos, pero hay que tener en cuenta que lo más importantes como sanitarios que somos son las personas que el dolor es el protagonista de su vida, ¿no? El que le despierta por la noche, el que le dice si se puede levantar o no, o cómo se tiene que levantar, si puede ir o no a trabajar, si puede coger a su nieto, o si a lo mejor no le deja o evita ir a tomar algo y tener una vida social porque el dolor le condiciona, ¿no? Esto es lo más importante. ¿Y qué nos dicen las asociaciones de pacientes? Pues para ellos no reciben un tratamiento adecuado, hay una insatisfacción de tratamiento importante, están cansados de peregrinajes y quieren un poquito una atención más, ¿no? En la guía de dolor crónico del Ministerio estamos trabajando y ya por fin se hace una atención centrada, es la primera guía que están de dolor, que están participando directamente las asociaciones de pacientes en la toma de decisiones, y esto es un tema importante. Nosotros también en la unidad hay una asociación de pacientes de afrontamiento activo, también hay asociación de encefalitis, fibromialgia, fatiga crónica de Castilla y León, con los trabajamos muy estrechamente. ¿Cómo podemos mejorar? ¿Qué necesidades tenéis? Y cómo podemos seguir avanzando. Y en esa toma de decisiones es muy importante que los pacientes participen y estén presentes. ¿Vale? Bien, ¿y por qué está aumentando esta epidemia silenciosa? ¿Por qué está aumentando todo este tema de dolor? Bueno, pues hay análisis que se pueden hacer. Primero, los sanitarios es lo que más frecuentemente tratamos, el dolor, y lo que menos formación específica recibimos. ¿Vale? Hay estudios al respecto. Países de la OCDE se demuestra que en los grados sanitarios recibimos pocas horas específicas en dolor, ya ven ustedes, y es paradójico que los sanitarios que más horas de neurofisiología del dolor específica reciban sean los veterinarios. Este es un tema interesante y que muchas veces en los grados sanitarios se dan poco horas, en esos 6 años, 4 o 5 años, se dan pocas horas de neurofisiología del dolor específicas y encima muchas veces los conocimientos no están actualizados. ¿Vale? Hemos hecho un estudio en primer nivel asistencial en Valladolid con más de 500 sanitarios, lo hemos publicado ahora en una revista, Filiales Nature. 567 sanitarios, nos llama la atención en ese estudio que el 47% de los sanitarios de esa muestra tienen dolor crónico. Esto va en consonancia con cifras de otros estudios donde los sanitarios tenemos más prevalencia, tenemos tendencia a tener más prevalencia de dolor crónico que la población general, los neurólogos tienen más prevalencia de migraña que la población general, esos datos están ahí, que lo sepamos. Pero este estudio lo hemos podido colocar en una buena revista porque hay una correlación inversamente proporcional entre más conocimientos de dolor y menos dolor crónico y al revés.
menos conocimientos en neurofisiología del dolor crónico en cuestionarios validados y más dolor crónico. Entonces, este es un tema importante que los sanitarios, ya no solo para atender a las personas con dolor, que nos debemos a los pacientes, sino que también para prevenir y para mejorar nuestro dolor o para prevenirlo es necesario que conozcamos bien la neurofisiología, ¿no? La neurofisiología del dolor. ¿Por qué está aumentando? Los anglosajones de hace muchos años saben que comprender cómo funciona el dolor es el primer paso para que esa persona pueda tener una estrategia activa ante el dolor. ¿No? Este es un libro que se llama Explain Pain, australiano, que lleva muchos años allí en el sistema sanitario público explicándose, donde los pacientes hacen un trabajo de comprender en el primer paso cómo funciona el dolor, ¿no? Y en el tratamiento actual del dolor, todo el tema de mecanismos de entrada nociceptiva los conocemos muy bien, se trabaja muy bien y funcionan. ¿Bien? Técnicas farmacológicas, quirúrgicas, intervencionistas, fisioterápicas, pues funciona, ¿no? Nosotros tenemos una fractura en la pierna y una infiltración epidural puede hacer que nos puedan operar sin sentir dolor, es decir, abordamos sobre vías nociceptivas y eso está bien, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces personas que tienen dolor crónico en extremidades se hace intervencionismo y no se le pasa, o se da otro fármaco y no se le pasa, ¿no? Este tema durante muchos años nos ha costado, pero en la fisiología en los últimos años ha habido bastantes avances gracias a la neurociencia y se ve que ahí el daño, el dolor crónico no hay correlación con el daño tisular y muy importante, ya lo decía John Bonica, el padre de la medicina del dolor, el dolor crónico no es un dolor agudo mantenido en el tiempo y muchas veces sin querer hemos estado tratando el dolor crónico como un dolor agudo mantenido en el tiempo. La neurofisiología es diferente y no es la nocicepción, ya lo veremos que la definición de dolor hoy en día hablan claramente que la nocicepción y el dolor no es lo mismo, ¿vale? Bien, muchas veces tenemos también la idea de que el dolor aumenta con la edad. Si ven ustedes por grupos de edad, aquí en el eje de abscisa, de 0,5 años hasta más de 80 años, en azul tenemos las lesiones degenerativas del cuerpo, de los tejidos. No es normal que aumenten con la edad. Y luego en naranja tenemos la prevalencia de dolor a nivel mundial publicada en la revista The Lancet, ¿vale? Donde vemos claramente que la mayor prevalencia está entre los 45 y 65, luego ya hay una meseta, una estabilización. Coinciden los datos de que la mayor prevalencia está en esos grupos de edades. No hay una correlación directa de que vaya aumentando con la edad, como muchas veces pensamos, ¿vale? Y se ha demostrado, y hay muchas revisiones sistemáticas, que en sanos asintomáticos, si solo diagnosticamos por pruebas de imagen, podemos encontrar en un porcentaje bastante alto de alteraciones en esas pruebas de imagen que podríamos ponerle rápidamente una etiqueta de cambios en el disco, discopatías, estenosis, impingement de cadera, menisco, ¿no? Se ha demostrado que en sanos asintomáticos esas imágenes radiológicas también pueden llevarnos a error. Si solo diagnosticamos a una persona por una prueba de imagen, vamos a poder tener problemas porque en sanos asintomáticos también eso ocurre con frecuencia, ¿vale? Si ven ustedes esta radiografía, incluso nosotros se la ponemos a pacientes en sesiones de educación, ya te dicen los pacientes, los propios pacientes dicen, vaya escoliosis que tiene, ¿no? Tiene osteofitos o picos del oro, ya también lo saben. Uy, pues parece que puede haber una instabilidad con bostezo en la L4, algunos te lo dicen, te sorprende, la verdad. ¿Sí? Bien, claro, este chico tenía un problema, que tenía una pierna más larga que la otra y quería hacerse unas plantillas. Le hicieron una teleradiografía y la sorpresa fue que se encontraron con todo esto. Es verdad que es un país que no está muy desarrollado y los médicos que le vieron dijeron, tenga usted mucho cuidado porque con 19 años mire cómo está, si esto sigue avanzando va a estar más inestable y tiene que dejar de correr. ¿Sí? Menos mal que este chico entró por un sitio, le salió por otro y siguió a lo suyo. Lo suyo creo que era correr. Y este señor es Usain Bolt. Usain Bolt tiene una escoliosis, una cifoescoliosis bastante marcada, y tiene una inestabilidad en alguna zona lumbosacra y todo el tema, pero este señor es funcional. Durante muchos años hemos estado prestando la atención en las pruebas de imagen, en las formas, cuando verdaderamente lo que tenemos que centrarnos es en la función. Y muchas veces hemos utilizado las pruebas de imagen para limitar, no haga esto, limite esto, evite hacer esto, no suba por la escalera, que tiene el cartílago mal, tal. Muchas veces sin quererlo hemos hecho más daño a los sanitarios, los batas blancas, que otra cosa por verdaderamente limitar cuando hay otras cosas más importantes con las evidencias actuales. ¿Vale? Miren ustedes, esta es una revisión sistemática de sanos asintomáticos que se le hacen resonancia. Y ven ustedes en esta infografía
Aquí hay porcentaje de década de los 20 años, más en naranja de los 30 años, de los 40, los 50, 60, 70 y 80 años, las décadas, ¿no? Si ven ustedes, es normal que en sanos asintomáticos podamos encontrar en un 40% imágenes que son susceptibles de poder ser catalogadas como protusiones de disco. Estamos hablando de sanos asintomáticos. Entonces, muchas veces solo haciendo un diagnóstico desde la prueba de imagen, podemos encasillar en una etiqueta diagnóstica que verdaderamente no es el verdadero problema y esto puede condicionar todos los tratamientos y que no haya respuesta, ¿vale? Y esto está en los últimos años en las guías de práctica clínica aconsejado, no hacer pruebas de imagen de manera rutinaria. El problema es que llama la atención que la mayoría de los protocolos de este país, para poder derivar del primer nivel asistencial al segundo nivel asistencial, se exige una prueba de imagen, bien sea una radiografía como mínimo, ¿no? Pues hay estudios, revisiones sistemáticas, como esta que está publicada en British Medical Journal, que habla que es una revisión con más de 405.000 pacientes de primer nivel asistencial, encontró que aquellos pacientes que sometieron a una resonancia temprana eran más propensos a someterse a cirugía, 1,48 frente a 0,12, a tomar opioides y encima en el seguimiento a estar peor. Por eso las guías de práctica clínica hoy nos dicen que se haga de manera rutinaria a todo el mundo. Este mismo estudio nos habla de que en dolor lumbar la mayoría es inespecífico, es el conjunto de muchas cosas y solo sería una etiqueta diagnóstica específica entre un 5 y un 10%. Que ese 5 o 10% de etiqueta específica o de bandera roja, que estaría entre un 1 y un 3%, ahí sí sería necesaria una prueba de imagen. En el resto, en el 90-95%, no sería necesaria una prueba de imagen. Y como vemos hoy en día, muchos pacientes se le están haciendo pruebas de imagen y se etiqueta solo desde ahí. Las guías de práctica clínica, los estudios en los últimos años van de evitar pruebas de imagen a no ser que haya verdaderamente una evidencia de que la anamnesis y la exploración nos lleve a una etiqueta específica o que haya sospechas de bandera roja, ¿vale? Y miren ustedes, muchas veces los pacientes piensan que no están bien diagnosticados. Necesito una resonancia, necesito una radiografía, es que no me la hacen, no sé lo que tengo, ¿vale? Este es un estudio hecho intencionadamente, publicado en The Spinal Journal, donde a una paciente con dolor radicular L5 de 63 años, dolor radicular derecho, le hicieron de manera intencionada 10 resonancias en 3 semanas, en 10 máquinas distintas y con 10 radiólogos distintos, diferentes. ¿Bien? Esos radiólogos en ningún momento estuvieron en contacto y en las 3 semanas, pues unas por la tarde, otras por la mañana, diferentes momentos del día, lo que hicieron que estas 10 informes nos aportaran 49 hallazgos radiológicos diferentes en esas lumbares. En esos 10 informes había 49 hallazgos radiológicos. Ninguno de esos 49 estaba por unanimidad en todas las resonancias, en todos los informes, perdón. Ninguno estaba por unanimidad. Y solo se repetía en más de una ocasión de los informes en el 32,7% de los casos. Cuando a esta señora se le hizo la intervención, verdaderamente la mayor correlación existía con la anamnesis y la exploración, con los clústeres exploratorios. Y muchas veces en el día a día, por poco tiempo, por tal, no tenemos tiempo ni para escuchar, ni para hacer una buena anamnesis, ni para explorar a los pacientes. Solo etiquetar por etiquetas diagnósticas, si le hiciéramos muchas resonancias en distintos sitios, nos sorprenderíamos porque los hallazgos de las etiquetas diagnósticas serían muy diferentes, ¿no? Bueno. Esto también está muy bien para aquellas personas que se sienten que no tienen hecha la radiografía y la resonancia. ¿Qué quieres? ¿Que te hagamos 10 o 12 para que hagamos más lío? ¿No? Si verdaderamente es específico y verdaderamente hay una bandera, por supuesto. Si se sospecha que hay una bandera roja o hay banderas rojas o patología específica, por supuesto que hay que hacerla, ¿vale? En los últimos años ha demostrado que la neurociencia ha demostrado que cuanto más tiempo en dolor, menos tiene que ver con el sistema musculoesquelético y más podría ser con alteraciones del sistema nervioso e incluso del sistema inmune y del sistema nervioso vegetativo. Los sistemas de protección se activan, se sobreactivan y activan patrones de protección maladaptativos, ¿no? Y los últimos años la neurociencia está avanzando bastante en este aspecto, ¿vale? Nos cuesta muy poco entender que a una persona le da un ictus, ¿no? Pues lo sabemos. ¿Y qué pasa? Pierde función sensorial, somatosensorial, esquema corporal, lateralidad, todo pierde un montón de cosas, pierde funcionalidad, pierde movimiento, ¿no? Nos cuesta poco entenderlo, todo el mundo, los pacientes lo entienden, un acontecimiento central provoca una pérdida de funciones, ¿sí? Pero nos cuesta mucho entender y la gente le cuesta mucho entender, incluso algún sanitario, yo he tenido gente que ha estado derivada a la unidad de psiquiatría
por tener dolor de miembro fantasma. La pregunta es, ¿quién le ha quitado las neuronas que controlan la sensibilidad de movimiento de esa pierna? Aunque hayamos quitado la pierna, nadie ha quitado los circuitos ni las neuronas que controlan la sensibilidad y el movimiento de esa pierna. Si están aberrantes o llevan mucho tiempo trabajando de manera maladaptativa, es normal que ese paciente siga notando su pierna, siga notando alteraciones en esa zona que estructuralmente no tiene. Y esto nos cuesta bastante entender cuando los americanos llevan años trabajando todo este tema de miembro fantasma con una modulación y una actividad cerebral. No tenemos que ir a un extremo ni al otro, pero sí se ha demostrado que muchos de los pacientes pueden tener circuitos cerebrales aberrantes, alteraciones somatosensoriales, pueden tener también alteraciones motoras que pueden provocar, revertir que ese paciente tenga limitación de movimiento, rigidez, dolor y que eso sea una de las causas, de las muchas causas que puede provocar ese mecanismo central que puede provocar que ese paciente siga con dolor crónico, ¿vale? Se ha demostrado, y hay revisiones sistemáticas al respecto, que muchos pacientes con dolor crónico tienen alteraciones funcionales y estructurales. Afkarian, un neurocientífico americano de hace muchos años, hizo seguimiento de resonancias funcionales cerebrales y vio que aquellos pacientes con dolor lumbar crónico podían perder hasta 1 centímetro cúbico de sustancia gris al año. Cambios que también provocan cambios luego en la funcionalidad. Acabamos de hacer un estudio ahora en Valladolid comparando sanos con pacientes con dolor crónico y hemos llegado a encontrar alguno con pérdida de 4% de sustancia blanca respecto a sanos de su mismo sexo y con mismo tamaño cerebral, del banco del mismo tamaño, y también alguno con pérdida hasta del 9% de sustancia gris, que nos parece un escándalo, pero los datos están ahí, ¿no? De que gente que lleva mucho tiempo con dolor verdaderamente tiene cambios funcionales y estructurales en zona de corte cingulado, corteza orbitofrontal, tálamo, ínsula, y son zonas de procesamiento verdaderamente que está involucrada en circuitos que pueden estar activos en dolor crónico, en dolor persistente. Este es Arden Patapoutian, Premio Nobel de Medicina en 2021 con Davis Julius, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de contactar con ellos por un tema de investigación y esta gente lleva años trabajando todo el tema del dolor, los TURP, la diferencia entre el dolor nociceptivo, la percepción y el dolor, como el dolor crónico tiene también mecanismos centrales y por eso en 2021 recibieron el Premio Nobel de Medicina, ¿vale? ¿Qué es el dolor? Un montón de alteraciones que no las sabemos muy bien. Miren ustedes, aquí en esta diapositiva tienen correlaciones de factores de riesgo que pueden influir en tener un dolor lumbar crónico. ¿Qué hay? Aspectos individuales, biomecánicos, nociceptivos, de tejidos, pero también comportamentales, de estilo de vida, factores contextuales, factores sociales. Todo esto puede tener miles de correlaciones que pueden hacer que la expresión dolorosa sea diferente. Y este es el tema, ¿no? ¿Qué es el dolor? Pues lo que cada una persona te puede decir que es su dolor, porque hay tal variabilidad, puede haber tal correlación y tal actividad que verdaderamente la expresión puede cambiar mucho de una persona a otra. Entonces, aquí sabemos factores de riesgo, pero verdaderamente muchas veces hemos sido muy ilusos decir que el dolor crónico se debe a un disco, se debe a una faceta, se debe a tal, ¿no? El porcentaje de eso es pequeño, no es tanto como nos hemos pensado, se ha sobrediagnosticado. Verdaderamente es un problema mucho más complejo que afecta a todas las dimensiones del individuo, a nivel estructural, a nivel bioquímico, a nivel de conectomas, pero también a nivel de los sistemas de protección, vegetativo, inmune, nervioso. Todo esto está provocando que el paciente tenga esa expresión. Al final se ha demostrado que el organismo es un sistema complejo. Hoy en día con la inteligencia artificial, con todo el desarrollo de tecnología y tal, vemos que los sistemas complejos dan una respuesta y para dar esa respuesta influyen muchas cosas, miles de cosas y miles de correlaciones. Por tanto, decir que un dolor es solo crónico es debido a una etiqueta diagnóstica muchas veces pues, no es correcto, muchas veces no es correcto. Todo este tema es mucho más complejo, pueden influir muchas más cosas y por eso hoy en día en vez de tanto insistir en la etiqueta diagnóstica, se insiste en fenotipar el dolor por capacidades funcionales, porque verdaderamente es lo que se puede objetivizar. Cómo afecta el dolor, ¿no?, a las distintas capacidades, ¿no? Muchas veces los pacientes con dolor tienen muchas ganas de saber por qué tengo dolor, por qué tengo dolor. Yo siempre le digo lo mismo, yo no lo sé. No sé por qué usted tiene dolor. Antes sí, si me pilla usted hace 15 años, sería muy iluso, le diría por el disco, por la estenosis, por tal, por cual. Pero hoy en día, con los datos que conocemos y con todo, no lo puedo decir por qué tengo dolor. Igual que tampoco le puedo decir por qué a una persona le dio un ictus. Yo no sé si ha sido por su sedentarismo, si ha sido porque fumaba, porque bebía, porque tenía mucho estrés, porque tenía un trauma, porque tenía una alteración epigenética en sus vasos.
Yo no sabemos por qué, sabemos los factores de riesgo, pueden ser tantas cosas y no sabemos a ciencia cierta en qué porcentaje son cada cosa. Lo único que sí objetivamos en un paciente que tiene un ictus es su pérdida de capacidad funcional, ¿no? Pues esto también, el dolor influye en tantas cosas que podemos saber factores de riesgo de la transición de dolor agudo a crónico. La revista JAMA hace poco ha sacado un monográfico de este tema donde habla que tratamientos pasivos, exceso de pruebas de imagen y tratamientos pasivos pueden llevar en un 20 y pico, 30% se estima a cronificación del dolor. Sabemos factores de riesgo, pero saber por qué verdaderamente una persona tiene dolor crónico, pues es más difícil de saber, ¿no? En este cambio de paradigma, yo siempre hablo claramente que durante muchos años la gente cuando le daba un ictus, antiguamente lo llamaban apoplejía, ¿sí? Y decían que era, pues bueno, de todo. La historia de la medicina, que a mí me gusta mucho, hablaban de que sería, pues que gente, hasta los espíritus que te podían crear, parálisis, ¿no? Pero siempre pensaban que era una parálisis periférica, ¿no? ¿Y qué hacían? Lo evitaban mover, lo dejaban encamado, no sea que eso se extendiera más, y lo que hacían era tratar con friegas, tratar con paños, ¿no? Compresas húmedas, frías, calientes. ¿Qué pasaba con esas personas? Nunca recuperaban, morían antes y con menos calidad de vida. Cuando se vio que esto era un fenómeno central y verdaderamente se vio que era al revés, que lo que había que hacer con estos pacientes era mejorar funcionalidades que eran estímulo dependientes, no van a resucitar las neuronas, pero van a crear otros circuitos de esas funciones, verdaderamente es cuando las personas han ganado función y verdaderamente cuando han recuperado calidad de vida. Nosotros en este símil, por así decirlo, y sería de mucho debate, nosotros creemos también que todos estos cambios en el dolor crónico son tan difíciles de etiquetar que lo ideal es fenotipar y ver qué capacidades funcionales ha perdido y cómo podemos seguir recuperando y no seguir solo tratando la periferia, como muchos años hemos estado centrados en el tratamiento solo de los tejidos, ¿no? Además, la Asociación Americana de Dolor habla claramente en los últimos años, después de chocarse con la epidemia de opioides y que en 2019 Donald Trump declarara el estado de emergencia, en 2019 por este problema, la Sociedad Americana en los últimos años está hablando de que, bueno, que esto de que dolor crónico, ¿quién no tiene molestias? ¿Sí? ¿Quién no tiene molestias? A lo mejor es que desde el punto de vista de la definición de salud ya viene todo malo, porque bienestar completo, emocional, físico y tal, eso es muy difícil de hacer, ¿no? Hay un debate ahora que quieren cambiar la definición de salud, muy importante a nivel de la OMS. El otro día con Bengoa estuvimos en un debate muy interesante y que hablábamos de esto, de que la salud primero hay que cambiar la definición y segundo, verdaderamente yo con la sociedad americana estoy muy a favor. ¿Quién no tiene molestias de los que estamos aquí? Pero claro, como nos han dicho que la salud completa es bienestar completo, no podemos tener ninguna molestia, no podemos tener nada, ¿no? La sociedad americana ya discute eso de dolor y lo que habla claramente cuál habría que tratar y cuál debería ser la prioridad. El dolor crónico de alto impacto. ¿Cuál es el dolor crónico de alto impacto? Aquel que afecta más de 3 meses, muy importante, pero que provoca limitaciones en actividades laborales, sociales y de cuidado personal y que incluso se ha visto que va acompañado de un deterioro en la salud mental, incluso en algunas ocasiones deterioro cognitivo. Verdaderamente el foco que le ha estado dando aquí la Sociedad Americana de Dolor claramente es vayamos a la función. Esta es la prioridad de tratamiento, aquel que produce limitaciones, no que yo no quiera tener dolor, ninguna molestia, eso no debería de ser. Y esto es donde muchas veces hemos prometido y la gente solo se fija en su dolor, quiero bajar mi intensidad de dolor, quiero no tener dolor, yo lo que quiero es no tener dolor, cuando verdaderamente puedes tener o no dolor, lo verdaderamente importante es tener funcionalidad física, cognitiva, emocional, social, que eso es lo que verdaderamente te va a permitir tener calidad de vida. Y hemos centrado la atención a la intensidad y al dolor cuando verdaderamente la sociedad americana, después de estrellarse, lo está centrando en la funcionalidad. ¿Vale? Bien, hay un cambio de paradigma y hemos estado durante mucho tiempo tratando el dolor. Nosotros lo tenemos claro, nosotros no tratamos dolor, nosotros tratamos personas con dolor. Y durante mucho tiempo se ha estado insistiendo en tratar dolor. Los últimos estudios nos hablan claramente que lo que podemos tratar es el sufrimiento asociado al dolor. Y este es el tema. ¿Qué influye en el sufrimiento asociado al dolor? Pues la pérdida afectiva, cognitiva, personal, física, pero también social. Incluso los anglosajones están dando mucha importancia a la parte existencial. La parte existencial no es religiosidad, no solo es espiritualidad, es insatisfacción, es muchas cosas, el sentido de la vida. Hay muchas cosas que hay que pueden hacer que, si esto pierdes funcionalidades y capacidades, pueden hacer que tengas más sufrimiento asociado a ese dolor.
Y verdaderamente nosotros trabajamos con este enfoque multidimensional, con trabajo interdisciplinar, mejorar estas capacidades funcionales para que el sufrimiento asociado al dolor sea el menor posible. ¿Vale? Bien, ¿y qué podemos hacer? Pues bueno, gracias a plasticidad, ya nos lo decía nuestro querido Cajal en 1929, cada uno, si así lo desea, puede ser el escultor de su sistema nervioso. Somos neuroplásticos, se puede revertir estos cambios. Y las guías de práctica clínica en los últimos años insisten en primera línea de tratamiento los enfoques activos. Enfoques activos. En 2018, The Lancet hizo un monográfico, la revista The Lancet hizo un monográfico sobre la lumbalgia, una llamada para la acción. ¿Qué coño estamos haciendo? Que cada vez hay más personas, hablando vulgarmente, que cada vez hay más personas con lumbalgia. Y aquí, si ven ustedes, en dolor lumbar agudo, dolor lumbar crónico, mantener el paciente activo sería primera línea de tratamiento. Educación también sería primera línea de tratamiento. Muchas veces todavía se le está mandando reposo. Técnicas muy frecuentes, calor y tal, tiene insuficiente evidencia. Incluso las últimas guías, tratamientos pasivos, no lo aconsejan. El ejercicio también sería primera línea de tratamiento. Mucha de terapia cognitivo-conductual también sería primera línea de tratamiento en dolor crónico. Muchas de las cosas que hemos hecho durante años, manipulación, masaje, los fisioterapeutas y tal, son segunda línea de tratamiento. Por sí mismas no van a solucionar un problema de dolor crónico y muchas veces si lo haces dependiente va a hacer que todavía tenga más. Pero miren ustedes, el fármaco más recetado en nuestro país para el dolor lumbar es el paracetamol y no se recomienda. Verdaderamente esto es un tema importante. No seguimos las guías de práctica clínica. La recomendación es que puede tener más efectos perjudiciales que beneficiosos en dolor crónico. Está muy extendido entre la población, en cuanto tienes dolor, tomarme un paracetamol. Está muy extendido la prescripción. Es más, en la mayoría de las comunidades autónomas que hablamos con gestores, la prescripción de paracetamol en primer nivel asistencial por dolor de espalda es lo más frecuente. Aquí también los relajantes musculares hay insuficiente evidencia. Francia hace ya tiempo que quitó algún tipo de relajante que aquí todavía se han estado utilizando durante más años. Los opioides, limitado uso en determinados pacientes y muchas veces se está haciendo un uso masivo y este es el tema de que hay que tener cuidado con este campo. Y los corticoides de manera sistemática en dolor crónico lumbar no están recomendados, ¿vale? Todo este tema de infiltraciones epidurales, limitado uso en determinados pacientes, disectomía en el caso que fuera necesaria una segunda línea de tratamiento, la minectomía en caso que fuera necesaria una segunda línea de tratamiento y la fusión vertebral, la intervención quirúrgica lumbar, rol incierto. En los últimos años dicen que evitemos, y hay estudios que demuestran que cuanto más hayas operado una columna a medio y largo plazo puede estar peor, ¿no? Durante muchos años nos hemos centrado en la intensidad de dolor. Incluso hay algunas comunidades que han querido trabajar la EVA como la quinta constante vital, ¿sí? Que sepan ustedes que esto ya está medido, que hay ciertos estados americanos y en Canadá se puso la EVA como quinta constante vital y lo único que hizo fue aumentar la percepción del dolor y la prevalencia de dolor. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que una misma persona, a miles de personas que hicieron estudio con esta gente, a lo largo del día puede tener una diferencia de puntos de hasta de 2,44 de desviación estándar sobre una escala EVA de 1 a 10. Entonces, si tú prescribes sobre 6, puede llegar momentos que el paciente esté infratratado con 8,44 y puede ser que otras veces esté sobretratado con pues 3,66. Entonces, esta variabilidad individual que hay es muy difícil de tratar por intensidad de dolor y se aconseja, y así lo hicieron, quitarlo, ¿no? En el ministerio hubo un intento de poner la EVA como quinta constante vital y aportamos informes y cositas y por ahora no se ha puesto, pero alguna comunidad lo quiere poner. Durante años hemos estado tratando el dolor por la teoría de puerta de entrada, gate control, que hasta el propio Wall en el año 2003 en Madrid dijo que solo valía para ciertos dolores nociceptivos, donde se ha visto hoy que mecanismos top-down centrales pueden hacer que esa no funcione, incluso se puedan amplificar las señales. Esto está demostrado con diversos estudios de que a nivel top-down, nivel central, puede hacer que esa puerta de entrada no funcione, que incluso se puedan amplificar en vez de inhibir los estímulos periféricos. Y durante muchos años nos hemos centrado en tratar el dolor desde el asta posterior de la columna. Eso es fácil, o lo se ha hecho sobre todo porque era fácil hacer investigación animal, experimentación animal, y se accedía muy bien al asta posterior, pero se ha visto que hay otros centros de regulación a nivel reticular, a nivel del núcleo magno del RAFE, incluso a nivel de sistema inhibitorio, a nivel cortical, mucho más potentes
y mucho más importante es que en otros sitios ya están trabajando para conseguir tratar el dolor crónico, ¿vale? Miren ustedes, esto es un estudio del año 2009 en Estados Unidos sobre el tratamiento de dolor de espalda. En la década de los 90 a los 2004 hubo un aumento de prescripción de pruebas de imagen, sobre todo de resonancias, un 307%, de prescripción de opioides hasta un 423%, de intervencionismos aumentó en esa década un 629% y las intervenciones quirúrgicas un 220%. Este estudio verdaderamente fue uno de los que empezó a cambiar o que se tuvo en cuenta a la hora de cambiar las guías de práctica clínica, porque vieron que en esa década y unos años después la discapacidad asociada al dolor con estas técnicas pasivas había aumentado. ¿Vale? Y esta guía de práctica clínica ha salido el 19 de febrero de este año, publicada en British Medical Journal en 2025, 19 de febrero de 2025, hecha por sociedades científicas de anestesistas, traumatólogos, neurocirujanos, médicos, enfermeros, psicólogos y algún paciente. Y este es el uso de procedimientos intervencionistas en dolor crónico de espalda no oncológico, ¿vale? Una guía de práctica clínica. Y estas son las últimas recomendaciones. Fuerte recomendación en contra para el dolor crónico de espalda de inyecciones epidurales con anestésico, esteroides o con su combinación, radiofrecuencia, con ablación, con anestésicos, infiltraciones articulares, infiltraciones intramusculares. Yo trabajo en una unidad de dolor hospitalaria. Yo no soy de o blanco o negro, todo es una escala de grises, que quede clarísimo, ¿vale? Pero lo que sí está claro es que muchas veces esto puede ayudar, sí, en dolor neuropático y en otras cositas, pero muy importante, si luego no hacemos enfoques funcionales, solo un tratamiento pasivo y no conseguimos ganar funcionalidad, se queda insuficiente. Y muchas veces no se tiene en cuenta el trabajo funcional, simplemente se hace la técnica intervencionista, se queda de manera aislada, el paciente mejora un poco, pero luego a veces vuelve a recaer, a veces se soluciona, por supuesto, no decimos que no. Y bueno, en los últimos años, en este sentido, pues hay un eterno debate y hay un debate, yo vuelvo a repetir, no soy ni de blanco ni de negro, soy de escala de grises y creo que un problema tan complejo como es el dolor crónico, desde una sola disciplina difícilmente se va a solucionar. ¿Vale? Entonces estamos en este momento en un cambio de paradigma, desde un modelo paternalista a un modelo centrado en el paciente, de un modelo basado en tratamiento de tejidos a un modelo más holístico, más biopsicosocial en activo, y de un modelo pasivo, de técnicas pasivas donde nos hemos centrado en intensidad, a un modelo donde el paciente es la parte activa y donde se trabaja la funcionalidad, pero no solo la física, sino la cognitiva, la emocional, la social, la afectiva, la laboral, funcionalidad, para que verdaderamente podamos recuperar calidad de vida, ¿vale? Y esto es lo que hacemos en la unidad. Esta es una revisión de 44 guías de práctica clínica de dolor musculoesquelético, donde hablamos de que estas son las 11 recomendaciones más importantes, que sea una atención centrada en el paciente, descartar banderas rojas, evaluar factores psicosociales, uso selectivo de pruebas de imagen, realizar exploración física, monitorizar y enfoques activos, ¿vale? Y esto es lo que intentamos hacer en la unidad de estrategias de afrontamiento activo para el dolor, llevar esta evidencia a la aplicación pragmática clínica, ¿vale? Y nos intentamos hacer lo que ahora se llama una medicina basada en valor, una enfermería basada en valor, una fisioterapia basada en valor. Ya no es una medicina basada en la evidencia, ¿no? Son las tres patas de medicina basada en la evidencia, es decir, lo que el paciente necesita o quiere, lo que el experto sabe por su experiencia, lo que dicen las guías de práctica clínica y, muy importante, la cuarta pata, que es lo de medicina basada en valor, es la costo-efectividad, no solo desde el punto de vista económico, sino también la prevención de efectos secundarios, ¿no? Y muchas veces se están utilizando a la primera de cambio técnicas más caras y técnicas que pueden tener efectos y no se utilizan las recomendaciones más sencillas, más pragmáticas que están recomendando las guías de práctica clínica. Y esto es lo que hacemos en los programas. Trabajamos en primer nivel asistencial, trabajamos con programas de educación, con programas de ejercicio, con programas de psicoterapia, psicoeducación, nutrición. Dependiendo las capacidades funcionales que tenga ese paciente, pues se mete en un programa en otro o necesita tratamiento individual, pues se trabaja con tratamiento individual. Lo tenemos a nivel de primer nivel asistencial, pero también lo tenemos, tenemos varios niveles de actuación. El primer nivel es en atención primaria, hemos llegado a tener 25 centros de salud. Primer nivel, segundo y tercer nivel solo lo tenemos en la unidad y trabajamos de manera coordinada con los centros de salud. Esto es de una guía de práctica clínica australiana, ya desde hace unos años, desde el 2014. Esta es la síntesis de esa guía. El primer paso para disminuir el dolor es que el paciente comprenda cómo funciona el dolor.
comienzo del movimiento, aumento de capacidades, retorno a la actividad normal y lo último que va a pasar es que ese dolor va a desaparecer o no. Lo más importante no es que tengas o no tengas, no centrar la atención solo en el dolor. Lo más importante es que esa persona sepa cómo gestionar ese dolor y lo más importante que interfiera lo menos posible en sus capacidades funcionales, para que tenga una vida libre del dolor, que el dolor deje de ser el protagonista de su vida. Y todo este tema lo tenemos trabajado con educación y con ejercicio. Ahora también está muy de moda el ejercicio para todos. Pues que sepan ustedes que no es así. Hay que ser críticos, lo hemos hecho todos y nos hemos confundido. Se ha demostrado que en personas sanas, asintomáticas, la actividad física y el ejercicio físico mejora el sistema inhibitorio. ¿Sí? Las recomendaciones del ACSM de mejora de condición física en personas sanas funcionan, pero en personas con dolor crónico puede provocar hipoalgesia o hiperalgesia, es decir, que puede aumentar. Y muchas veces si nos ponemos en el lugar de los pacientes, todo el mundo, los sanitarios le decimos tienes que ir a pilates, tienes que hacer yoga, tienes que ir a la piscina, y ellos se frustran porque a todo el mundo le sienta bien y a mí no me sienta bien, ¿no? Si medimos la modulación condicionada, si medimos su actividad de su sistema o intentamos hacer estimaciones de su sistema inhibitorio, vemos que no van a tener mejorías con el ejercicio. Y este es un tema importante, que dar una recetita, usted haga esto, haga lo otro, muchas veces no funciona, incluso cogen aberración al ejercicio porque verdaderamente están en una situación que verdaderamente no se puede. También hay que tener en cuenta que en un sano rápido encuentra los efectos, en una persona que tiene dolor crónico es necesario hacer programas para que eso verdaderamente se pueda ir activando y puedas obtener los beneficios de la actividad física y del ejercicio físico. ¿Vale? Todo este tema de necesario de que el ejercicio solo por sí mismo no es bueno para pacientes, es una cosa que en el último año la FIC, la filial europea de la Asociación Internacional del Dolor, lo dice claramente. No hay que prescribir ejercicio a aquellas personas que estén en fase precontemplativa y contemplativa. Solo aquellos que estén en fase de preparación para la acción del cambio de estilo de vida son los que verdaderamente el ejercicio y la prescripción de actividad física va a tener efectos positivos. Nosotros esto lo trabajamos con educación para que el paciente tenga esa estrategia de afrontar esos cambios de etapa en el modelo de cambio de estilo de vida y lo trabajamos y hasta que no están en esa etapa no van a hacer el ejercicio físico, ¿vale? Todo esto trabajamos con un equipo transdisciplinar, médicos, psiquiatras, psicoterapeutas, psicólogos ya tenemos, enfermeras, bueno, nutricionista, enfoque transdisciplinar. Y trabajamos también de manera docente, lo que le decía antes, trabajamos con campus virtual, los pacientes en todo momento pueden comunicarse con nosotros a través de una plataforma, a través de correo, tienen deberes para hacer, no es que vengan a escuchar unas charlas, es que tienen que ir haciendo un trabajo durante todo este tiempo. Ahora ya tenemos un campus virtual que sabemos quién lo está haciendo y quién no, su percepción, sabemos en qué está fallando, sabemos qué necesita más, todo este tema es muy importante, las nuevas tecnologías nos facilitan mucho este trabajo educativo, nos facilitan mucho el seguimiento de los pacientes y esos datos también hacen que podamos mejorar la asistencia, ¿vale? Hemos formado en casi todas las comunidades y estamos ayudando a formar en todos los servicios de salud y también hemos empezado varios proyectos internacionales, ¿vale? En investigación, intentamos hacer una investigación pragmática, ¿vale? Ya nos gustaría tener más tiempo para publicar, pero ante todo somos asistenciales, vemos pacientes todos los días o casi todos los días y lo que buscamos es un pragmatismo que verdaderamente se pueda aplicar en nuestro contexto y desde nuestro contexto saquemos datos para que muchas veces la diferencia que hay entre el laboratorio y la práctica clínica han sido entre 15 y 20 años. Se estimaba que más o menos desde que hacía un gran descubrimiento en un laboratorio hasta que se llegaba a aplicar podía llegar hasta 17 años. Gracias a la investigación pragmática en los últimos años estos tiempos se están acortando y de esta manera podemos conseguir que mejores resultados de investigación se puedan aplicar de manera más precoz, ¿vale? Bien. De investigación, pues estamos trabajando el uso de nuevas tecnologías. En este sentido, en Estados Unidos, la modulación cerebral, la activación, TMS, TDCS y historias, pues tuvimos la suerte de estar en el laboratorio de neuromodulación de Harvard Medical School. Trabajamos también en la evaluación de los efectos a nivel de cambios funcionales y estructurales del sistema nervioso mediante resonancia magnética funcional. Estamos trabajando también con la Facultad de Medicina y con el Instituto de Biología Molecular de Valladolid, que depende del CSIC. Estamos empezando algunas cosillas ahora con el CAJAL. Y estamos mucho trabajando en
en predicción de reglas clínicas. Mediante la evaluación inicial de un paciente, ¿cuál sería el mejor tratamiento en estos momentos para darle a ese paciente en la unidad y no probar con un tratamiento y otro hasta ver cuál es el que soluciona el problema, ¿no? Hoy en día con las nuevas tecnologías todo esto se puede intentar las reglas de predicción y buscamos fenotipos de todo tipo, inmunológico, estamos haciendo estudios de epigenética y dolor, inmunológico y dolor, y todo esto con correlaciones con funcionalidad para que verdaderamente tengamos un aspecto y un fenotipo lo más amplio de todo el paciente con dolor y podamos abordarlo de distintas maneras. Esta colaboración también con la investigación, con laboratorios, también nos da soluciones a veces a nivel asistencial. Por ejemplo, teníamos una paciente con COVID persistente que en vez de mejorar iba empeorando cada vez más y no lo veíamos normal, que esto no fuera normal, teniendo la posibilidad de llevarlo a estos laboratorios del CSIC, sacando sangre, llevamos al laboratorio fisiólogos, a los inmunólogos, le llevamos también a los de genética. ¿Cuál fue la sorpresa de que esta paciente tendría una enfermedad rara, un síndrome de Snowden, microinfartos lacunares, que verdaderamente estaba provocando estas pérdidas de función, que nosotros desde el sistema sanitario asistencial normal no lo habríamos visto si no estuviéramos en contacto con la actividad de laboratorio, y eso hizo que esta señora recibiera el tratamiento que verdaderamente necesitaba y sobre todo también que a nivel genético es una enfermedad que tiene componente genético, una de sus hijas recibiera el tratamiento ya para prevenir y que eso no fuera más, ¿no? Entonces esto es importante, hacer un trabajo muy transdisciplinar, no puede haber ese escalón entre la investigación y la asistencia que muchas veces ha habido o que los asistenciales no hemos trabajado en investigación, tenemos que estar más coordinados para que verdaderamente llevar la mejor asistencia a este tipo de pacientes. Y por último, a nivel de gestión, tenemos colaboración con ayuntamientos, con diputación, incluso tenemos convenio firmado con la Consejería de Medio Ambiente para utilizar todos los recursos sociosanitarios. Cuando acabamos los primeros programas hace ya más de 11 años, los pacientes veían que por sí mismos todo lo que habían aprendido a alguno le costaba, pero que en cambio si quedaban en grupo lo podían ir haciendo. Allí en Valladolid en invierno hace bastante frío, entonces nos pidieron que por favor que le pudiéramos centros cívicos, y hoy en día tenemos 23 centros cívicos y 2 centros de asociaciones de vecinos que nos dejan locales, entonces 25 locales donde distintos grupos realizan talleres, realizan programas de ejercicio, todo lo que han aprendido, todas sus estrategias. Muy importante, también hacen sus talleres de cocina, hacen sus talleres de otro tipo de cosas, ¿no? Lo que ellos verdaderamente, dirigidos por pacientes expertos, que están trabajados y empoderados, incluso ahora están colaborando con las facultades, con la Facultad de Óptica, con la Facultad de Educación y con la Facultad de Nutrición. Estos grupos de pacientes tienen, por ejemplo, en la Facultad de Educación un proyecto de innovación educativa que se llama Las Recetas de la Abuela, donde estas personas van a enseñar a cocinar recetas antiguas a los alumnos de nutrición. Y los alumnos de nutrición estiman las kilocalorías, estiman todo este tema. Entonces, estas personas que estaban aisladas de la sociedad, que el dolor era el protagonista de su vida, que hoy en día cuando te los encuentras por la puerta de la Facultad de la Medicina, que algún día me cruzo con ellos cuando salgo de dar clase y ellos están allí, vamos a darle clase a los de nutrición. Pues verdaderamente ellos tienen otro sentido, ¿no? También se sienten bastante útiles. Y esto es importante, la coordinación sociosanitaria, que muchas veces también ha habido un escalón, ¿no? Y estos son los principios de la atención primaria desde alma ata, que el paciente comprenda, que el paciente tenga estrategias para poder luego aplicar en su contexto, en su entorno, ¿no? Y esto es lo que verdaderamente estamos intensificando, ¿vale? Estos son algunos de los ejemplos de pacientes. Este es el consejero de Sanidad de Castilla y León, que insistió, es el tercer consejero que ya hemos tenido otros 2 anteriores de distintos partidos, los 3 han apostado por esto, y don Alejandro en los últimos tiempos nos ha insistido en hacer la expansión por el resto de la comunidad, en ello estamos ahora inmersos, ¿vale? Vale. Esto es, no pongo este vídeo, esto todo se ha podido realizar gracias a un montón de personas, no solo sanitarios, también ingenieros, bioestadísticos, psicopedagogos, personas de facultades, de investigación, bueno, que esto es mucho más complejo, y sobre todo por los pacientes. Esto es un encuentro en el Hospital Río Ortega, donde ahí hay más de 300 personas, que al final del programa concentramos todos los programas y compartimos experiencias, y verdaderamente ahí es donde queremos que su feedback, su cualitativo también nos den para seguir mejorando, porque todo está hecho por y para ellos, ¿vale? Este cambio de paradigma está aquí, está basado en el trabajo de la funcionalidad, pero no solo la funcionalidad física, también la cognitiva, la afectiva, la emocional, la social. Los programas son costo-beneficiosos, carecen de efectos
secundarios importantes y enfoques del empoderamiento del paciente y enfoques de estrategias activos pues pueden contribuir a la sostenibilidad del sistema sanitario que en tan riesgo está, ¿no? Vamos a realizar el segundo congreso de dolor crónico de estrategia de afrontamiento activo internacional, segundo congreso internacional. Lo realizamos por primera vez en 2022, homenaje a nuestro compañero Miguel Ángel Galán. Tuvimos la suerte de tener 1.268 personas en ese primer congreso. Este segundo esperemos un poquito más pequeño, tenemos otros objetivos y lo realizaremos en octubre. El objetivo de este congreso es que sea lo más transdisciplinar posible. Hemos invitado a todas las sociedades médicas, de enfermería, de psicología, de trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, para que verdaderamente podamos compartir, conocernos y verdaderamente hacer un trabajo transdisciplinar, porque vuelvo a repetir, un problema tan complejo como es el dolor crónico difícilmente se va a solucionar desde una sola disciplina. Y muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, querido Federico, por tu intervención que ha cambiado mucho nuestro pensamiento desde que entramos ahora. Seguro que mucho de todos nosotros, por no decir en todos, ha cambiado. Desde decir que no empleemos tanto paracetamol hasta ahora mismo. Ha cambiado mucho. Yo no digo... Yo he Bien, puesto la evidencia. que está ahí, está ahí. Si el Entonces, paciente quiere tomar, esto hay que hacer una atención centrada. Nosotros debemos informar como sanitarios. Si él quiere tomar, nosotros no sé si me explico. Al final la decisión la tiene que tomar el paciente. y hay una frase de Marañón que decía que el enfermo también tenía que saber aprender a vivir con su enfermedad, con su dolor. ¿Es así? Bueno, yo creo que durante muchos años nos hemos centrado en tratar la enfermedad. ¿Y si nos centramos en el trabajo de mejorar la salud? Yo creo que tiene que haber una correlación muy importante en las administraciones, desde el colegio, desde educación. También estamos haciendo labor en colegios. Desde las distintas administraciones, verdaderamente que el paciente, esto no es muchas veces políticamente correcto. El otro día Bengoa lo decía, que él cuando fue consejero del País Vasco le dijo: la salud es vuestra, a los pacientes, nosotros estamos aquí para ayudar, pero eso políticamente no es correcto y por eso le costó el puesto. Pero verdaderamente centrar todos los efectos, todo en tratar la enfermedad, pues no será mejor invertir en tratar toda la salud, potenciar la salud. Con el envejecimiento poblacional, se estima ya que en 2040-2050 van a tener un problema de cuidados. Envejecimiento, dependencia. ¿Qué vamos a buscar? ¿Más cuidadores? No, a lo mejor lo que tenemos que hacer es que las personas tengan la mayor independencia funcional posible. Y verdaderamente esas políticas no se están haciendo o no se están instaurando. ¿Vale? Entonces este es un tema interesante, que tenemos que buscar el foco donde verdaderamente lo tenemos, ¿no? Y esto yo creo que entre todos es mucho más fácil, pero tiene que haber un cambio también social, las distintas administraciones, los distintos enfoques, servicios sociales, trabajo, también el problema de las bajas laborales hoy en día. Ahí está el tema. Todo este tema es, tenemos que aprender de otros sitios cómo lo hacen. Nosotros cada vez vamos a peor, otros sitios lo están haciendo mejor. Entonces, a mí eso es una cosa que me llama la atención. Si otros lo hacen mejor, ¿por qué no vamos a aprender? ¿Por qué no modificamos, no? Yo creo que esto también es interesante. Y Vamos a abrir un turno de palabras y de preguntas. Tengo pregunta. Una pregunta. ¿El dolor crónico es local o multifocal? bueno, depende. Generalmente, lo que se está viendo hoy en día, según las investigaciones, las últimas investigaciones, la investigación va cambiando, pero hoy en día nos hemos centrado, por ejemplo, para que nos entendamos, una persona que tenía un dolor de 8 en el hombro, pensábamos que, cuidado, que tiene mucho dolor, ¿sí? Frente a una persona que tenía dolor de 6 por toda su espalda y un poco en las piernas. Hoy en día se ha visto que la expansión de dolor es un factor pronóstico peor que la intensidad de dolor. Es decir, cuanto más expandido esté un dolor, más expansión corporal tenga, peor pronóstico puede tener. Hay estudios que lo demuestran. Peor pronóstico va a tener, más va a durar y peor pronóstico. Entonces también, generalmente, dolor crónico suele ser más expandido o puede ser expandido. También los hay locales,
Hay dolores nociceptivos crónicos locales también, o sea, eso no vamos a negar, pero de centrarnos en intensidad a centrarnos en expansión de dolor, está cambiando un poco la filosofía de tratamiento de dolor. Vale, y otra pregunta, perdón. Otra, que son dos. ¿El dolor crónico disminuye de intensidad a lo largo del día? Bueno, lo que se ha ¿Lo visto habéis observado? están las investigaciones. El dolor crónico suele tener a lo largo del día, a lo largo de las horas, semanas y tal, puede tener, ¿no? Hay picos de disruptivo, hay picos de estabilización, que parece que vuelve, sube, baja. Generalmente suele tener esos estudios, lo suelen mostrar con cambios, ¿no? Sobre todo eso está estudiando el dolor lumbar crónico, donde hay unos patrones más o menos de recaída, de todo este tema, que más o menos distintos estudios dan distintos datos, pero más o menos indican que sí, que puede subir y puede bajar. Vale. ¿Y habéis observado en vuestros estudios a pacientes con dolor crónico que hayan sufrido mm, efectos secundarios de algunos medicamentos? Sí, por desgracia Por sí. ejemplo, las estatinas. Sí, hay gente que la estatina, uno de los efectos secundarios, si medimos todo, es que puede tener proinflamación, puede tener inflamación articular, ¿no? A veces también nos encontramos que hay gente que tiene hiperalgesia inducida por opioide. En este sentido, hay hospitales aquí en este país que están haciendo estudios de farmacogenética, es decir, no a todo el mundo le hace el mismo efecto la misma dosis. Y están viendo qué pacientes serían susceptibles de que ese fármaco tuviera más efectos beneficiosos y que otros pacientes ese fármaco no le haría nada, incluso podría aumentar la hiperalgesia inducida por opioides. Yo creo que este campo también que está en desarrollo, la farmacogenética, va a aumentar de que sepamos con mayor facilidad qué tipo de fármaco puede ser beneficioso o perjudicial en cada una de las personas. Yo creo que eso va a ser un gran avance. Y con respecto a las estatinas, ¿cuánto dura ese dolor? ¿Un mes, 2 meses, 3 meses? Depende de lo que tome, depende de las No, dosis, sí, depende de cada vosotros persona. habéis observado No, no algo hemos de hecho eso. ningún estudio de ese tipo. Vale. No hemos hecho ningún estudio de ese tipo. Te iba, Federico. Bueno, porque me ha encantado porque es por la línea por donde vamos. El tema es, lo has enmarcado muy bien. Es decir, educación en neurociencia, eso es que es fundamental. Conocer los mecanismos al respecto, el conocimiento, la persona. Otra cosa son después dejar caer las creencias, que eso ahí está, empezando tanto por la persona que padece el dolor como por el profesional. Eso es complicadillo, ya lo has visto ahí con la guía de práctica clínica. Y lo que me ha parecido muy, muy importantísimo, el tema del ejercicio, fase, antes dice, la persona está en fase precontemplativa, en contemplativa, espérate, estamos en acción. Entonces, eso es que es fundamental. El tema es que lo que entiendo, que desde el año que empezasteis habéis descubierto muchos perfiles, muchas formas. Creo que tenéis 3 grupos allí en la unidad de afrontamiento, uno el Palma, otro el Galán y otro el Montero, en una revista que publicasteis hace poco. Entonces, lo que vosotros habéis conseguido es la multimodalidad que se recomienda en dolor crónico, pero el tema es cómo. He visto que en Andalucía habéis venido a formar, ¿vale? Y habéis formado a través de los distritos sanitarios, del Colegio de Fisioterapeutas. Más bien a través pero solo cursos para fisioterapeutas. Yo creo que es más importante formación transdisciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar. Pero además esa formación dada por distintos profesionales, no solo por fisioterapeutas y tal, ¿no? Nosotros, nuestra compañera de salud mental también vienen, nuestros compañeros médicos vienen, nuestra compañera de enfermera comunitaria también viene, cuando hacemos una formación muy transdisciplinar. Y esto es básico y fundamental, o sea que entre todos hay que hacerlo. Muchas veces estos cambios son reacios y está claro que un cambio de sistema, hay estudios, son 25 años y que cuesta y que poco a poco se va a ir haciendo, ¿no? Llevamos pocos años, hay que saber dónde estamos en implementación, cada vez se está ampliando más. Nosotros en la unidad, lo que nunca habíamos pensado, en el último año han ido 3 anestesistas, lo que nunca habíamos pensado. Han ido a rotar, han ido a aprender, médicos rehabilitadores también han estado allí, traumatólogos, o sea, del segundo nivel asistencial, igual que nosotros hemos ido también a otros niveles asistenciales a aprender. Yo creo que esto es tan complejo, tenemos que aprender tanto de todo, tenemos que saber trabajar en equipos transdisciplinares, y eso muchas veces estamos tan departamentados que no somos capaces de trabajar en equipo.
Y muchas veces tenemos al paciente yendo aquí a este especialista, yendo al otro, cuando a lo mejor hay que tener unidades donde el paciente venga y tenga distintos especialistas. ¿Tú cómo ves en Andalucía que eso esté para adelante? No lo sé. Tú con Sí es tantos- cierto que ha habido cambios en consejería y tal, y que hace unos años desde la consejería nos llamaron a Castilla y León, a SACIL, que querían contactar y que querían hablar. Bueno, y me consta que estuvieron hablando a nivel de arriba de todo este tema. Luego hubo cambios y no he vuelto a saber más. Yo creo que, bueno, que entre todos, sociedades científicas, asociaciones de pacientes, todo esto, el cambio está haciéndose, ¿no? Esto no podemos seguir multiplicando y aumentando la prevalencia de dolor crónico, ¿no? Yo creo que este es un tema bastante importante. Nos acompaña una persona experta en el tema, el profesor Crespo de la Rosa. Me gustaría saber su opinión al respecto. Por favor, don Juan Carlos. Sí, buenas tardes. Yo creo que hace las cosas muy bien, pero es una dificultad fundamental. Es decir, hay una biodiversidad de cada individuo, es un universo. Cada uno de estos universos han evolucionado de cortaron el cordón umbilical hasta ahora, cada uno de estos ha vivido. Y su experiencia del dolor está en todos sus matices emocionales. Para terminar con un protocolo, es decir, tenemos que saltar el protocolo y a una medicina individualizada. Para esa medicina individualizada tenía un planteamiento que era lo de la salud. En el 2008 proclamamos una cosa que fue el Manifiesto Saludable Mundial aquí en Andalucía para perseguir una cosa que se llama salud sostenible. Eso es un delito. ¿Cómo, perdón? Eso es un delito. Porque eso va en contra de las normas de los intereses y de la multinacional farmacéutica. ¿Cómo va usted? Que aquí lo que interesa es que haya enfermos, que diagnostiquemos un diagnóstico por imagen, que es la última fase de la enfermedad, que es la alteración de la estructura. Usted se va a hacer una prevención, aquí no vendemos. Y si no vendemos, no apoyamos ni la investigación, ni al país, ni al desarrollo. Y nosotros somos éticamente, la industria, tan potente que nos interesa la salud, que además somos los mismos que fabricamos los misiles y los instrumentos de guerra. Permitimos que haya 62 guerras activas en el planeta. Este es el mundo donde nos movemos. A lo mejor aquí hay un choque importante. a lo mejor me he explicado mal, pero No, nosotros también hacemos tratamiento individual, por supuesto. Lo que pasa es que luego a la hora del trabajo de la funcionalidad, trabajamos estrategias grupales porque la funcionalidad social, para poder trabajarla, es muy importante también trabajarla en grupo. Entonces hay pacientes que llevan un tratamiento individual importante con nosotros, ¿vale? Y nos adaptamos a eso, pero por supuesto también tenemos que tener en cuenta que el número de personas que tenemos también que intentar hacerlo lo más costo efectivo posible. Y la estrategia grupal, en latinos, en nuestra cultura, es propio el grupo puede ser terapéutico y eso también hay que saber potenciarlo y por eso. Entonces intentamos hacerlo lo más individual dentro de lo que podemos, pero también el trabajo de la funcionalidad social la trabajamos en grupo. Tanto en el grupo que se puede plantear, y de hecho nosotros tenemos un diseño de desarrollo de vacaciones saludables. Entonces es una forma de enseñanza desde la alimentación donde se participa y es una experiencia vital compartida. Ahí se quedan un grupo que son un grupo para sí. De una forma diferente de ver y de tomar conciencia de la existencia. Porque cada uno ha nacido para hacer algo en este planeta, pero ninguno tenemos la responsabilidad de que se trata. Lo que sí sabemos alrededor, que cada uno viene preparado de serie para hacer lo que tiene que hacer, en la caja de orden y habilidad que trae. Y esa es la caja de herramientas con la que venimos. Si me permite 2 minutos, cierro ese proceso. ¿Vale? La caja de herramientas, cuando la abres, tiene 3 partes. Un cajón grande, el A, que con la edad que tú tienes, tú ya sabes que hay cosas que sabes manejar, que sabes hacer y que disfrutas y eso. La línea B y la línea C. La línea B es que también, como todo el mundo, eres un negado y matado, por eso yo no puedo. Con lo que no puedo, lo contrario de lo que no puedo, son dones hábiles. Y hay la tercera, C, que son otros dones que tú tienes, pero que no, la vida no te da oportunidad de compartir. Por ejemplo, de conocer. Tú podrías ser campeón mundial de paracaidismo, pero nunca te tiraste en paracaidismo. ¿Vale? Esa es tu caja de herramientas. Primer bloque. Eso lo hacemos la excursión, en las vacaciones. Segundo, haz el esfuerzo de buscar 5 días bonitos de tu vida, uno por cada década vivido. Y ese día,
lo fecha, lo data, y ahora lo repasa con tu caja de herramientas y te das cuenta que ese día fue bonito porque tu niño interior tenía como un código de barra de varios roles que estaban participando en el tema. Se quedaron grabados aquí, lo sacas del archivo de tu memoria. Cuando tienes los 5 días, claro, 5 códigos de barra, te das cuenta que hay un dato de tus dones habituales que se han repartido de todos, pero que al mismo tiempo han crecido contigo en la vida. Ya se han perfeccionado a lo largo del tiempo. Entonces, cuando te reconoce a ti mismo, te ve casi que dijo de linda soy. Y la tercera parte, para hacerte en la vida, porque el mensaje cómo puedes ser feliz el resto de tu vida que te queda, sería encontrar de esos dones, bajarte simbólicamente, que sean los dones que tú tienes en las manos, tus dedos o tu herramienta. ¿Qué puedes hacer tú para utilizar todos esos dones en tu aquí, tu ahora, en tu presente contigo? Si tú haces eso, tú estás disfrutando de lo que haces, número 1. Número 2, tú eres un crack porque lo que estás haciendo lo hace mejor que nadie si te tiene dones para hacerlo. Número 3, nadie aporta más a la comunidad que tú estás aportando y te pone una sonrisa de novela que contamina a los demás. Saca lo más potente que tienes aquí. Por favor, y abreviando un poquito. La energía del amor, la humanidad no puede cambiar. Vayamos a dar salud sostenible. Ya no hablo más. Gracias. Muchas gracias. Ya, Agustina. Y a ti, por supuesto, pedirte que hacer una exposición. Tina. Yo quería concretar un poco. A ver, la Organización Mundial de la Salud dice que hay dolor crónico y que esa enfermedad se llama dolor crónico y reconoce poquitas enfermedades que hay dentro de ese. Pero luego están las otras enfermedades que tienen el mismo mecanismo de sensibilización central que producen dolor crónico, pero que acompaña a una enfermedad bien definida. Mi pregunta es la siguiente. En esos casos de dolor crónico, llamémoslo secundario, ¿hay el mismo resultado en cuanto a este cambio de paradigma en el tratamiento que en esas dolor crónico primario con su código establecido tal y tal, como fibromialgia? Hay un tema ahí importante, que esa clasificación del 2021 de dolor crónico primario, dolor crónico secundario, si la analizamos bien, y hay autores que en los últimos años verdaderamente es muy difícil, la hemos hecho muy didáctica, pero verdaderamente están más correlacionados de los que nos pensamos. Incluso hay etiquetas que verdaderamente también podían compartir con dolor crónico primario. Entonces, en ese caso es tan complejo y ¿cuántas personas con dolor crónico también tienen afectación del sistema inmune? Más de la que nos pensamos. Citoquinas proinflamatorias, fatigas, y hacemos analíticas y todo este tema, vemos que hay alteraciones en el sistema inmune. Al final vemos que esto es mucho más complejo de lo que hemos etiquetado y que lo hemos intentado hacer muy fácil. Y verdaderamente en ese campo muchas veces parece que nosotros tenemos dolor crónico secundario, que también va a la unidad con una etiqueta más definida, pero verdaderamente este tipo de enfoques de mejora de funcional también hacen que ese paciente mejore todo su sistema, ¿no? Y esto es importante. En este sentido, ¿cuánto influye un sistema sanitario en tu salud? Se ha estimado que entre un 9 y 11%. Hay otros factores biológicos y genéticos que pueden ser 25 o 30%, y hay otros temas de campo de hábitos saludables que puede ser un 40%. Entonces, si nosotros solo nos centramos en enfermedad y no trabajamos también desde el hábito saludable, difícilmente el organismo va a mejorar. ¿Cuál es el tema? Que hay pacientes que están de etiquetas secundarias y usted ya con esto tiene que vivir y no se está haciendo un tratamiento, cuando verdaderamente ese paciente con un trabajo de hábitos saludables va a aumentar mucho su calidad de vida. Claro. Nosotros sí, pueden responder más similares. O sea, nosotros no tratamos por etiquetas diagnósticas, tratamos por capacidades funcionales. Y este es un tema que hemos visto, que independientemente de la etiqueta que tengas, lo que tenemos que hacer es mejorar, o los programas meter distintas funciones que están disminuidas. Y te lleva la sorpresa, porque hay personas que piensas que por la etiqueta diagnóstica que nos viene, su capacidad, difícil lo vamos a tener aquí, pero mejoran. Esto tampoco es la panacea, que quede claro. Hay algún paciente que no mejora. Eso es una cosa que se me olvida decir, que siempre lo digo. Y esos son los que nos hacen todavía pensar más, investigar más. Y en este sentido, ¿qué nos llama la atención? Que no solo es que mejoren. Lo más difícil muchas veces es luego mantener y que no haya recaídas. Y en ese campo, los hábitos saludables y la comunitaria tienen que jugar un papel fundamental. La comunitaria, ahí has dado una parte muy importante cuando has hablado
del tema después terminéis el programa y me imagino que habéis hecho lo que habéis dicho, el concierto con los ayuntamientos y ahí seguimos, pero ya se ha formado el grupo, la sociabilización, ya están con cosas que saben de lo que están hablando. Es que es un trabajo que lo habéis tenido que currar tela Mucho, no ha sido para fácil. mantenerlo y hablar con tantas instituciones metidas y compañeros. Muy bien. ¿Hay más preguntas? Bueno, nosotros sí tenemos una experiencia de un taller también multidisciplinar que empezó en 2016 en el Hospital San Medio de las Gras, en Burmujo, y que al principio estábamos un poquito sin saber a dónde nos iba a llevar. Una médico anestesista, una médico preventivista que soy yo y una fisioterapeuta que recaptaba a mis pacientes. Con el tiempo fuimos aprendiendo de ellos lo que iba bien, lo que no iba bien y lo reestructuramos completamente. Ahora tengo un equipo multidisciplinar con médicos de rehabilitación, internistas, con psicóloga, fisioterapeuta y yo. Bueno, pues la verdad es que hemos aprendido, estamos muy en la línea de lo que has comentado, hemos aprendido que con distintas enfermedades funcionan igual de bien, que solamente hay algunas enfermedades que van un poquito peor, el dolor neuropático cuesta bastante más, sí. Ahí hacemos más trabajo individual y con técnicas somatosensoriales, por ejemplo, el síndrome doloroso regional complejo, que es difícil de tratar, pues por ejemplo los suizos tienen hasta hospitales directamente solo para trabajar el síndrome doloroso regional complejo con unos resultados espectaculares. Tuvimos la suerte de formarnos con ellos. Y mucho síndrome doloroso regional complejo que te parece que es para toda la vida, se puede recuperar con componente neuropático, ¿vale? Y otros componentes neuropáticos son, por ejemplo, de enfermedades desmilinizacionantes, síndromes paraneoplásicos, que es muy difícil de controlar desde un enfoque de este tipo, que necesitan un intervencionismo, que necesitan otro tema. Eso también hay que saberlo. Gracias a Dios, o por suerte, hay un porcentaje menor de ese tipo de pacientes, ¿no? Yo creo que eso también es interesante y que esto no es la panacea, que esto no es todo y que hay que saber muy bien que hay cosas con una desmielinización cerebelosa, tal, por un síndrome paraneoplásico con afectación nerviosa y neuropática, pues que difícilmente desde este tipo de enfoque vas a hacer un cambio. También hay que saber derivar, hay que saber trabajar con otros profesionales que verdaderamente sabemos hasta dónde podamos llegar cada uno y quién tiene que ser el director de orquesta en cada cosa. Es un protocolo de derivación entre primaria y vosotros muy establecido. Sí, además, sí, hay algo que es muy importante que ha dicho, que me ha encantado, es el gris. Se ha referido muy taxativo al color gris. Es que estoy contigo totalmente, es que la No, vida ni es blanco así. ni negro, esto hay que saber adaptar en qué zona está cada persona. Pues claro, la vida está ahí. Pero Sí, que es verdad. Bueno, sí, solo una cosa. Perdón. sí. Perdón. La potenciación de los hábitos saludables es esencial y lo que nosotros le decimos, si un paciente tiene síntomas, empeora y lo que sea, tiene que hacerse una revalorización por su médico. Eso por supuesto. Pero mientras tanto, te dan la consulta, no te dan la consulta, que te vuelva a atender, tú tienes que seguir trabajando por ti. Claro. En todo. En nutrición, en ejercicio, en control del estrés, la autoestima, todas las cosas que le enseñamos. Entonces, el paciente se hace muy corresponsable de su cuidado. Y eso amortigua lo que quiera que le venga. Un empeoramiento de la enfermedad, una enfermedad nueva que le llegue, lo que sea. Entonces, ellos aprenden que hay mucho en juego por parte suya. Sí. Una parte, o sea, lo que es un tratamiento totalmente activo por parte del paciente, ¿no? Eso va a ser Muy fundamental. bien. Hay un estudio por parte vuestra sobre la implementación de esta estrategia y la disminución en lo que es la toma de fármacos. Sí, hemos publicado este año en enero en Revista Life un tema de consumo de opioides general. Ahora estamos haciendo uno desde la unidad, cuánto estamos consiguiendo disminuir, ¿vale? Un uso racional de opioide, de pacientes que verdaderamente no estaba dando el beneficio que tenía que dar y cómo estamos, ¿no? Eso lo vamos a publicar en los próximos meses, espero. Y este es un tema que también hemos contado con el Hospital Spaulding de Boston, que tienen un programa de ajuste y desprescripción de opioide bastante interesante, ¿no? Hemos contado con su asesoramiento y su experiencia, que por desgracia en Estados Unidos es mayor que aquí. En cuenta precisamente ese estudio, eso no se puede proyectar a nivel de la consejería para que, por ejemplo, la atención primaria tuviera esa prioridad a la hora de, porque precisamente una de las cosas que ha comentado es que de los fármacos que más se recetan son prácticamente los analgésicos de todo tipo, antiinflamatorios.
Entonces, el consumo de ese tipo de productos es enorme en la población nacional. Esto no podría servir para conseguir Oh, claro. a medio o largo plazo para... Por supuesto, sería una buena idea y en esto estamos trabajando. Los datos hoy en día son muy importantes. A la hora de sacar datos, cuánto se consigue disminuir con este tipo de programas, pues esto es básico, fundamental. Estamos también trabajando un proyecto con médico, con enfermera, con salud mental de deshabituación de opioides. Personas que están un poquito con esa adicción, que no lo pueden dejar y tal, pues cómo trabajar todo ese tema, que por desgracia cada vez hay más personas que vemos con este problema. Entonces también eso es difícil de llevar a cabo, necesitas un equipo muy transdisciplinar y necesitas tiempo, necesitas llevarlo a cabo con programas, no son sesiones aisladas, y esto es un tema que a nosotros nos costó un poquito al principio que entendieran que no necesitábamos sesiones, necesitábamos programas y necesitamos tiempo o sea, que pacientes que pueden estar con nosotros más de un año, pues sí, y más. ¿Por qué? Porque se necesita tiempo para todos esos cambios, ¿no? Que muchas veces hemos pensado muy ilusos que con técnicas aisladas o con pocas sesiones podemos solucionar un problema complejo, ¿no? Hay que entender que esto es más... Y esto a veces a los gestores le costaba, ahora ya no, pero antes le costaba. Quería preguntarte, a nivel que estáis trabajando con psicólogos, ¿habéis visto o habéis necesitado el tratamiento neurofeedback? Sí, sí lo conocemos, ¿vale? Algún paciente hemos derivado, no lo tenemos dentro de la unidad, pero algún paciente sí hemos derivado a centros que sí lo tienen, clínicos que sí lo tienen. Y sí, vemos más o menos el perfil de paciente que podía responder. En la unidad tenemos electroestimulación magnética transcraneal y también tenemos electroestimulación directa transcraneal. No se lo ponemos a todos los pacientes. Vemos un perfil de paciente que es buen respondedor y que en eso sí podemos trabajar como tratamiento coadyuvante. Mucho cuidado porque muchas veces nos están vendiendo la panacea que este tipo de tratamientos va a poder solucionar el problema. Mientras que no haya una parte activa y se implique el paciente, esos cambios no se van a revertir. Puede haber cambios puntuales, pero si no los asienta de manera activa el paciente, difícilmente va a cambiar. No sé si han visto ustedes una publicación hace 3 días, el fin de semana pasado, de que un dolor ocular en 4 pacientes lo ha conseguido disminuir con trabajo de las ondas encefalográficas del cerebral, con un dispositivo hecho con impresora 3D que está tasado en 300 euros, porque la TMS y la TDCS, aparatos que puedan bajar eso, hasta ahora eran 20.000 dólares. Entonces, este tipo de tecnologías y tal, pero cuidado con el hecho de querer pensar que un aparatito nos va a solucionar todo. Como coadyuvante puede ser, pero también hay que entender que si no hay parte activa y no se fija, difícilmente eso se va a mantener. Activo de la persona. Es decir, todo esto funciona si tú te implicas en que tú eres la parte importante del Pero, yo por mi forma de investigar y eso, mira lo que tú estás diciendo. O sea, que estoy en varios tratamientos multidisciplinarios y una de las propuestas que me han hecho de descargo psicológico es este tratamiento de neurofeedback. Son varias sesiones y es bastante caro, pero me han hablado muy bien de los efectos que está teniendo. Entonces, por eso quería preguntar tu opinión. Bien, mi opinión, lo conozco bien. Creemos que hay un perfil de paciente o el respondedor. Todos no. Y que solo ese tratamiento, por sí mismo, solo ese tratamiento no va a ser suficiente. Puede ser un coadyuvante en algunos casos, le vuelvo a repetir. No, por ahí levantaba. Yo quería preguntar, no es una pregunta a usted, sino aquí a los compañeros, si aquí en Andalucía y concretamente en Sevilla tenemos unidades de este tipo, similares a las que usted lleva, porque yo llevo jubilado poco tiempo, 3 años, pero en mi centro de salud y en los anteriores donde yo trabajaba, esto lo desconocía, no existía. No sé si conocen... Por eso lo traigo. Por eso, a ver si alguien cogiera. Sí, pero bueno, entonces ya conecto con usted. Lo que ustedes están haciendo sería una punta de lanza. Por supuesto. Ya han puesto en otras comunidades, Osakidecha ya ha puesto, el servicio extremeño tiene un pilotaje, el servicio castellano-manchego hace 15 días estuve con su directora general de asistencia, tienen otro pilotaje, en Vigo tienen otro pilotaje, o sea que bueno, que... Un poquito hablas aquí con la consejería, ¿no? Nos invitan. A ver qué Si nosotros no tenemos ningún problema, nosotros
Somos Tenemos una representante de que cómo se está haciendo los talleres. Su taller es buenísimo. Y Su taller no, Por supuesto, si entre todos se puede hacer, ¿no? en relación a lo que has comentado en varias ocasiones, perdón. No, que le estoy diciendo. Como también Que- yo quería decir que aquí estamos un grupo de fisioterapeutas de Sevilla que nos hemos formado con Federico Montero y sí estamos haciendo, en la medida que nos permite el Servicio de de Salud, talleres en algunos centros de salud de Alcarace, Sevilla Norte y Distrito Sevilla. Muy bien, eso es lo que preguntaba el Entonces, compañero. ya en esos programas estamos haciendo un pilotaje, no están con otros programas y estamos viendo resultados, intentando que se nos dé cabida dentro Yo de lo que nuestras carteras de salud. transmitiría una reflexión sobre sostenibilidad del sistema de salud al que tú te has referido en varias ocasiones, que está en riesgo. Los datos están ahí. Y que tú crees que es posible que se den cuenta de que esto puede ser algo que evite ese riesgo, disminuya ese riesgo, porque la verdad es que tanto unidades y con tantos profesionales, especialistas en tal, vamos a disminuir no solo lo del tratamiento analgésico, que puede disminuir los antidepresivos de los pacientes con dolor crónico que están con trastornos adaptativos, los que toman algo para dormir porque es que no pueden dormir, los que toman ansiolíticos porque ya no saben lo que van a hacer. O sea, es un bagaje medicamentoso que podríamos ahorrarnos, sí, pero lo que más duele son las bajas laborales. Y a lo mejor eso en el sistema sanitario tiene menos peso. Hay un problema ahí muy serio. Que la sostenibilidad del sistema tiene que restar una cosa al beneficio que conlleva la otra, pero que no lo veo yo tan claro que económicamente sea rentable. No sé si me equivoco. Económicamente, el tener esas unidades que vosotros tenéis allí son 20 y tantas, me has dicho. No, tenemos 7. 7. 7. que trabajan con 23 centros de salud. Vale. Eso que llevarlo a cabo aquí para que se beneficie la población general en Andalucía, yo es que eso lo veo inviable. Bueno, Mire usted, nosotros, eso ve enviable. mire usted, nosotros no hemos tenido que aumentar casi plantilla. Hemos reorganizado lo que teníamos. Eso es lo primero, ¿vale? Ahí. Yo he trabajado en una unidad de dolor hospitalaria, sé los costes de ella y sé los costes nuestros. ¿Vale? O sea, eso le puedo dar datos. Muy importante. Aquí no hay que prescindir de nadie, todo lo contrario, hay que coordinarnos y trabajar mejor, por supuesto. Segundo, tenemos que aprender de otros países. Usted sabe que en Dinamarca, en países escandinavos, trabajan de otra manera el tema de las bajas laborales y que ellos han conseguido parar, incluso disminuir costes. Y aquí en España en los últimos años ha aumentado un porcentaje muy importante y las bajas suponen en España 10.400 millones de euros. ¿Por qué? Porque hacemos una cosa que es fuera el paciente, fuera la persona, perdón, de su fábrica, rompemos el hábito laboral, rompemos hábitos, metemos tal y luego de repente cuando se le da el alta o no se le jubila, lo que sea, de 0 a 100. Cuando otros países tienen modelos que el paciente sigue en el sitio y el país financia su sustituto de tal manera que va viendo una inversión de tiempo trabajado. Al principio la persona que está mal afecta, trabaja solo 1 hora, el Estado paga 6 horas a la empresa para que trabaje otro, luego 2 horas, 5, 3, 4, tal, y ese proceso le sale más barato, le sale más funcional, recuperan a más gente, tienen menos jubilaciones y le sale más barato. ¿Qué meten? Enfoques activos. Siempre pensamos que el dolor el dolor laboral es por las cargas y los pesos, eso es mentira. Si sabemos los datos hoy en día son insatisfacción laboral, ¿vale? Insatisfacción laboral, estrés, monotonía, ¿vale? Antes que cargas se diría en quinto o sexto lugar. Y nosotros estamos centrando el foco solo en la prevención de riesgos laborales y en el foco ahí, cuando verdaderamente hay otras cosas más importantes que si no se solucionan puede hacer que el paciente siga y lleve más. Entonces, los datos están ahí. El problema es que hay que saber esos datos y otra gente estudia, analiza los datos y aplica gestión para atajar esos temas y meten en esos programas cosas que hay que trabajar que no se están trabajando aquí.
Y aquí cada vez tenemos más gente de baja, cada vez tenemos más jubilaciones, cada vez tenemos más y cada vez estamos gastando más. Si a eso le añadimos a la seguridad social el envejecimiento poblacional, si a eso le añadimos alto de costes, entonces es normal que esté en riesgo. Y es que es así. La prevención de pensiones, más costes y tal, es que es ahí, los datos están ahí, la previsión está hecha. Entonces, o cambiamos en todo, y en este sentido yo he podido trabajar con inspectores del INS que han pedido asesoramiento de manera informal, le hemos pasado los datos y digo, joder, ponme en contacto con estos de esta universidad de Norte de Europa, ponme en contacto con ellos, te pongo en contacto, mira cómo han hecho ellos, ponme en contacto con estos servicios de allí, sí, te pongo en contacto con gente que trabaja allí, que lo hacen de otra manera. ¿Cuál es el problema aquí? Que la legislación no te lo permite. La legislación la tendríamos que cambiar, pero es políticamente incorrecto tener que cambiar una legislación donde a una persona le permiten seguir yendo al trabajo, aunque esté incapacitado y tal, y tienes que cambiar la norma de que esa paciente, estando de baja, pueda ir a la empresa. Entonces, aquí hay cosas que políticamente son incorrectas que están limitando y que están evitando que verdaderamente pongamos una gestión eficaz, o más, mejor dicho, más eficaz. Y una pregunta. Ha habido un intento de cambiar la ley. Claro, pero ese es el problema, que no... Sí. Claro, porque Sindicatos, política... una cosa, Fede, ¿cuánto es la lista de espera para acceder a vuestra unidad? Porque primero ya estáis trabajando, que el centro de salud ya trabaje, a lo mejor ya hay un porcentaje de gente que no llega a la unidad. Sí, sí, por supuesto. Nosotros ese tema nos gustaría que, y lo hemos propuesto varias veces, que fuera un sitio donde verdaderamente se repartiera. Lo que no puede ser, y que lo vemos en casi todos los sistemas de salud, es que un mismo paciente esté citado en rehabilitación, unidad de dolor, traumatología y rehabilitación, y fisioterapia del centro de salud. No, a lo mejor tenemos que estar en un equipo interdisciplinario y decir, mira, este señor, por las características en su anamnesis clínica y tal, a lo mejor tiene una enfermedad reumática, que lo vea el reumatólogo o el médico internista. Este señor, por lo que tiene un dolor neuropático muy intenso y tal, necesita que le hagan un bloqueo, que le hagan una epidurosis, lo que sea, en ahí. Este paciente, por lo que sea, necesitamos esto. De esa manera ahorraríamos, disminuiríamos muchísimo la lista de espera y haríamos unos tratamientos mucho más eficaces. Aquí en Sevilla nada más que yo conozco El aumento de pruebas complementarias muchas veces está en la falta de coordinación de los distintos profesionales que están. Sí, pero no solo es eso, es que los protocolos te obligan a hacer. Hay médicos de atención primaria que tienen que hacer una placa para que vaya a trauma. Desde mi punto de vista, los protocolos, Sí, pero hay que sea trabajar cuando... Pero hay que actualizarlos con la evidencia, Sí. porque la evidencia va cambiando. Pero que mirarlo desde el punto de vista de que nos sirvan, no de por protocolo y esto es más fácil porque el protocolo me lo da. La semana pasada estuve en el norte de España y tal, y decía un profesional, no voy a ver a nadie hasta que no esté 3 meses tomándose antiinflamatorios por dolor de espalda. Pero vamos a ver, si el NHS lo tiene prohibido, que han visto que los antiinflamatorios no esteroideos de manera continuada puede llevar a la cronificación del dolor. Es decir, los egos personales están por encima de la evidencia científica, es lo que nunca puede ser. Y cuando llega a consulta le piden protocolo. Mira, Fede, ya Vamos a ir terminar. terminando, por favor. Agradecimiento doble. Por una parte, por la presentación que has hecho. Es verdad que quedó algunas de cosas que no se manejan todavía, la terapia rural, los sonos, es decir, las técnicas de... No hay un gate control, hay 4 gate control. Bueno, depende. Hoy, la semana pasada se hablaba en el aula de enfrente sobre el dolor dermoplástico producido por el tema de las IgG, de los factores inmunológicos, de la llamada biótica intestinal, de ese gran cajón de saco que tenemos ahí. Entonces, hay mucho por avanzar. Totalmente. Pero lo que estoy haciendo es genial. Y lo genial probablemente que tú has traído, sino que tengamos en este colegio un representante de los seniors que ha sabido mover, llevar y traernos para que podamos aprender todo. Entonces yo pido un aplauso para nuestro... Yo pido cosas y yo te voy a pedir una cosa. Ay, no es complicada. Ya que no es complicada. En la vida solamente no lo llevas por delante. Sí que es verdad que estás en una posición de privilegio. No fastidies, ¿no? Estás en una posición de privilegio, de una persona a la que se le escucha. Bueno, se le escucha. Entonces, sí podrías, hombre, ver
cómo se podría fomentar más aquí en Andalucía eso con tu ciencia, con tus formas y tal. Y hay una petición que está específica. Ya que formáis y formáis a mucha gente, ya que hay déficit de médicos de familia, ya que está el sistema, como sabemos, ya que está, ¿por qué no formar también a médicos jubilados? ¿No? El Colegio de Médicos ha hecho una propuesta reciente. Médicos jubilados, fisioterapeutas jubilados, yo no sé si, porque los médicos colaboramos mucho en cosas solidarias, no sé si los fisioterapeutas... Allí tenemos al antiguo presidente del Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía, Villafaña. Villafaña. Fue. Más un poco el tema de que aquí en Andalucía no se hace nada con respecto a temas que evidentemente sí, que lo seguimos y que aquí todos los profesionales de la fisioterapia conocemos y hacemos aproximaciones a lo que él nos enseña. O sea, lleva mucho tiempo. Nos pasa que nos faltan medios, nos faltan que se nos entienda para llegar a los niveles que llegaron a su nivel. Yo estoy asegurado que yo, además de por la administración, y la verdad no lo sé, pero sí tenemos aproximaciones. Por ejemplo, yo me dedico a eso, a unas cosas. En los grupos como ellos, un grupo pequeño, pues ahora mismo como estoy fuera del sistema, por mi edad, pues lo hago, pero a ver. Pero que hay muchísima gente, ya no lo acabo de decir, está haciendo todavía. Estamos haciendo aproximaciones. En mi contacto, que aún mantengo con la administración y con la Consejería de Salud, no están desencantados con el tema. El problema de la política es que están las prioridades. Dentro del ámbito de la salud es preferible mantener una audiencia muy fenomenal y tal, porque las matas muy grandes. Mantener la lista de espera que cortarla. Cuando nos ven con un problema con esto de que los enfermos son importantes, todas las estadísticas que han dicho, es muy importante, no pasa que se pero no es su prioridad. Tenemos que tener oportunidades. Y también las oportunidades que ellos tuvieron, de una persona con Federico y nuestro malogrado compañero, que supieron dialogar con una comunicación, un discurso maravilloso, convencer a la autoridad. Quizás esto nos pasa aquí, pero no que no haya intención. Lo estamos haciendo y somos conscientes de lo que nos dice, porque hacer un curso previamente, ahora creo que se va a hacer un curso también aquí. Según me han dicho, que voy a hablar contigo, que yo dije aquí el Congreso del Dolor, el curso internacional, y miramos a todas las personas que más salían del dolor, de todas las profesiones, porque la fisioterapia tiene vocación de trabajo en equipo. O sea, nosotros podemos trabajar como se hace aquí. No es así. Por tanto, sí que estamos en el día, se está intentando por todos los medios que digamos, medio que se va a puesto al alcance, oye, se desarrolle lo mejor posible. Y sobre todo, ofrecerlo a ustedes, somos que realmente reciben al paciente con el dolor, como se ha explicado en esto. Veamos, les puedo asegurar que sabemos bastante del dolor, que estamos buscando con el dolor, tanto con el trabajo del cuerpo, no sé cuántos, y también con el sistema. Estamos intentando. Pero una conferencia entre esa parte de que podemos ayudar todavía, no sabemos hasta qué edad, claro, Yo creo pero se puede intentar. que está más cerca todo. Siempre soy positivo, todo está más cerca, hay que intentarlo. Si no lo intentamos, no sé si lo vamos a conseguir. Talleres de atención a pacientes con dolor crónico con terapia farmacológica. Y nosotros somos totalmente altruistas, sería una ONG, no recibimos ningún apoyo económico y recursos, no habla de un hospital. Y nosotros seguimos ahí por los pacientes mejoran. Los pacientes se sienten escuchados, los pacientes mejoran. Hacemos lo que el abordaje multidisciplinar, lo que podemos. Y estamos muy sorprendidos de cómo van mejorando y cómo los pacientes se van empoderando y van formando a otros pacientes. Ya aquí, está aquí, representante del Colegio Médico, estás tú, que enhorabuena, porque me ha encantado que nos apoyaran desde las GRAFES. Había una consulta, atención al dolor crónico, específica fibromialgia y fatiga crónica, y esa consulta se ha cerrado, esos pacientes nos están derivando. Esa consulta de Bien de Rocío nos están derivando los que son de nuestra área. Y sí que pediría de aquí, al Colegio Médico, apoyo, porque es que es algo sorprendente como mejora. Son
pacientes con efectos adversos los opiáceos terribles por fibromialgia, que yo como internista lo veo ingresado, la última dio de alta parecía que era un ictus, y cómo al bajar y retirar los opioides como mejoran. Entonces sí que pedimos apoyo. Tenemos fe, Agustina y yo, que hemos colaborado con el taller Y si tenéis la oportunidad todos vosotros de extender esto a primaria, vamos, es que es lo ideal, porque para llegar al máximo número de gente posible. Y entonces creo que todo el apoyo que podamos tener mutuo en esto, si es lo que queremos, simplemente que se extienda lo más posible a todo el mundo. Uno de los problemas principales que yo creo que hay es la diferencia de mensajes entre unos profesionales y otros y dentro de los mismos profesionales, que no todos hablamos este idioma común o este mensaje común y se le dan a los pacientes mensajes contradictorios. Va a lo mejor al médico y sale con un mensaje y después llega al fisioterapeuta que contradice lo que ha dicho el médico porque uno está más actualizado que tema, otro no. Uno de los principales problemas ahora mismo es eso, que se vaya extendiendo el para que todo la formación en contradiciendo y el paciente se va quedando muchas veces con lo más impactante para él porque es lo que más le llega. Entonces si tú le dices que cómo tiene ahí en esta prueba de imagen esos picos, ahora llego yo y le digo que esos picos no son importantes y tal cual. Entonces ese mensaje común es muy importante y falla mucho todavía. Falla es la formación del dolor crónico a la mente, es que no quiero que lo cierren la puerta. Eso ha traído gente tan interesante. Quiero pasar a don Federico. No, Federico. De verdad que está fuera. Esto es un punto de partida del colegio médico. Como veis, estoy intentando cambiar algunas estructuras. Claro que sí. Y no es fácil. Pero bueno, yo soy muy constante. Mi forma de ser es así. Y me gusta traer a gente de matrícula de honor, como el caso que hoy nos ocupa. Lo prometí y lo estoy cumpliendo. Y no porque me haya dicho Juan Carlos que es muy amable y mi amigo, sino porque es mi obligación. Para eso me pagan. Hay otros que lo hace uno de manera gratuita, como habéis dicho aquí. Muy bien. Y nada, ya como me está afectando la garganta, lo que quiero es daros las gracias a todos por vuestra presencia, a Federico, a nuestro querido profesor, a ella, Maribelle, que ha impulsado esta batalla que hoy hemos librado aquí, que la hemos ganado todos y fundamentalmente los médicos de Sevilla. Y te agradezco en nombre del Colegio de Médicos que tiene tantos años tu presencia en el mismo y no te olvidaremos nunca, Federico. Muchas gracias por invitarnos. Gracias a... Gracias. Ya estuve hace tiempo, hace poquito, por allí. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. 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 Nosotros también, si yo estoy encantado, que de arriba tienen que hacer una política.